5, 4, 3, 2. Bueno, muy buenas tardes tengan todos. El día de hoy vamos a hablar de lo que es el módulo de emergencias cardiovasculares. Y es que este tema va a estar súper interesante, así que tengan papel, lápiz en mano porque van a ver los temas que vamos a ver el día de hoy van a ser y van a generar un impacto en ustedes como profesionales de enfermería. Y para eso tenemos lo primero, que está relacionado con lo que son aspectos puntuales que debemos de conocer en una crisis hipertensiva. Todos hemos escuchado hablar sobre este tema en ciertos casos y por eso les traigo pues lo más también actualizado posible. Por ejemplo, este libro de Brunwald, ¿verdad?, que nos habla sobre diversas actualizaciones importantes y qué impacto tienen en la presión arterial de aquellas personas. Muchas veces aquí les traigo también lo que dice el Journal de Enfermería Americano. ¿Qué nos dice? ¿Qué debemos de enfocarnos nosotros como profesionales de enfermería? Y algo importante, una crisis hipertensiva. Tiene más relevancia la velocidad con la que sube la presión arterial que el número. Ojo, es que presten mucha atención. Más relevancia la velocidad con la que sube esa presión arterial que el número, porque a veces nos enfocamos en una presión arterial de 210 sobre 180 y nos decimos, sobre 120, perdón, y decimos, ok, mira el número, pero ¿por cuánto tiempo se ha mantenido esa presión arterial alta? O estaba baja el día de hoy en la mañana y subió a hoy a las 4 de la tarde, qué sé yo. Entonces, por eso es importante siempre ver la velocidad con la que sube esa presión arterial, ¿verdad? No enfocarnos solo en un numerito. ¿Ok? ¿Por qué? Si nos vamos a diversas teorías y demás, ¿qué nos dice todos estos autores? Que a nivel numérico, 180 sobre 120 milímetros de mercurio, si está sobre eso, la presión arterial, ya estaríamos hablando de una crisis hipertensiva. Pero ojo, no olvidemos enfocarnos en la velocidad con la que sube esa presión arterial. Y de ahí diversos términos, que sé que la mayoría han escuchado y han conocido como lo es la emergencia o la urgencia hipertensiva. Entonces, ¿qué es una urgencia hipertensiva? ¿Okay? La urgencia hipertensiva es cuando tenemos esos aumentos de presión arterial sin un daño agudo a órganos diana. Ojo, sin un daño agudo. ¿Qué órganos diana? ¿Qué órganos blanco? Cerebro, corazón, hígado, riñón, entre otros. Entonces, este tipo de urgencias donde no tenemos un daño agudo a estos órganos, el tratamiento pues lo podemos enfocar con la manera oral, ¿verdad? Y ojo, importante, y es que apunten por ahí, apunten, tomen nota, bajar gradualmente la presión arterial, gradualmente. A veces decimos, mira, la presión arterial, tenemos que mantener presiones arteriales medias entre 70 a 100 milímetros de mercurio. No obstante, no podemos bajar así de golpe porque hay un alto riesgo de afectar o la hipoperfusión que puede existir en los diferentes órganos. Ya les va a quedar más claro esta definición. Ahora veamos el otro contexto. Emergencia hipertensiva. Es cuando tenemos estos aumentos, como se ven acá, de presión arterial con daño agudo a órganos diana. ¿Ok? Con daño agudo. Si nosotros vemos, y aquí me gusta siempre cuando les hablo de hipertensión arterial, me gusta ponerles el ejemplo de una manguera en la cual usted está regando las plantas, ¿verdad? Las está regando porque pues las plantas necesitan de agua, pues para todo el proceso de supervivencia y demás, pero asimismo, si nosotros vemos esta manguera que tenemos acá, es una arteria, es una vena, y como está saliendo el agua, es como fluye la sangre dentro de nuestras arterias, dentro de nuestras venas. Pero cuando aumenta nuestra presión arterial, vean ahora esa manguera. Quiero que la visualicen, véanla, es como estar apretando esa manguera a la mitad y vea cómo sale ese chorro, ¿ok? Sale a presión. Entonces, aquí es donde debemos de cuidarnos, porque imagínense el impacto, si hacemos la analogía, el impacto que pueda tener en nuestras arterias, en nuestros órganos, estas crisis hipertensivas, cuando hablamos, como les decía, de las emergencias como tal. Entonces, cuando hay daño a órganos específicamente, vean ustedes, es como esa manguera, y vean quién de ahí esos órganos sale o puede salir alterado, el cerebro. Y de ahí que veamos a nuestros pacientes pues con convulsiones o con accidente cerebrovascular isquémico, entre otros. Manifestaciones que muchas veces podemos ver en estos escenarios es, por ejemplo, cefaleas. Vemos al paciente con algunas manifestaciones como náuseas, visión borrosa y, como les decía, convulsiones. Ojo, porque aquí esto es un llamado de atención a que algún órgano blanco puede estarse viendo afectado en este momento.
Sabemos que muy bien, el laboratorio clínico, algunos medios de diagnóstico también me van indicando o me van sugiriendo de que nuestros pacientes están teniendo esa afectación en el órgano blanco. No obstante, las manifestaciones clínicas también son importantes y relevantes en estos escenarios. Entonces, cuando hay daño a órgano blanco, aquí tenemos otro, por ejemplo, ¿quién puede salir también afectado? Segundo órgano, apúntelo por ahí, en ese papel y lápiz que ustedes tienen ahí en mano, el corazón. El corazón, estas arterias, estas venitas que ustedes ven por acá, estas arterias también tienen cierta repercusión si estas crisis hipertensivas, ¿verdad? Si esta emergencia hipertensiva está constantemente con esta elevación y me está afectando las diversas capas de nuestras arterias, el endotelio, el músculo liso como tal, túnica externa, entre otros. Y de aquí que veamos a nuestros pacientes con cuadros de síndrome coronario agudo, de insuficiencia cardíaca aguda, entre otros. Siguiente órgano que puede verse afectado. Bueno, las mismas arterias, pero ¿cuáles arterias? Arterias de gran calibre, como por ejemplo la aorta, y ojo, la disección aórtica. De hecho, teóricamente estos estudios nos han evidenciado que, por ejemplo, hay algunas excepciones en las cuales sí debemos de bajar la presión arterial de nuestros pacientes de una manera, pues, un poquito más rápida, podemos decirlo, en algunos escenarios, como un accidente cerebrovascular isquémico, como una disección aórtica, que sería en este caso, ¿verdad? ¿Qué otro órgano? Riñones. Ojo, riñones, apunten por ahí, riñones, lesión renal aguda también. Es otra de las repercusiones que pueden tener nuestros pacientes. ¿Y cómo lo vemos? Muchas veces lo podemos ver incluso con la diuresis de nuestro paciente. La diuresis horaria, la diuresis que pues generalmente va a empezar a disminuir y puede llevarnos incluso a cuadros de oliguria, etcétera. Entonces eso puede ser un llamado, incluso hay estudios de los cuales pues aquí no los incluí, pero hay estudios que hablan de que incluso biomarcadores renales, como por ejemplo creatinina, nitrógeno ureico, entre otros, no suben inmediatamente en estos casos, ¿verdad? Entonces un llamado de atención es ver cómo se está comportando la orina del paciente, está teniendo una adecuada diuresis, de acuerdo con el peso también que tiene nuestro paciente. Son ideas, ¿verdad?, que pues les dejo por ahí para que ustedes tomen en consideración y que veamos esa valoración que siempre debe existir dentro de nuestro proceso enfermero. Y recordemos, porque antes de continuar, ¿cuál es la herramienta de nosotros como profesionales de enfermería? El proceso enfermero. El proceso de enfermería es importantísimo. Siempre con nuestras etapas, con esos paradigmas del ser, el saber y hacer de la enfermería, abordar a nuestros pacientes. Continuamos. ¿Qué otro órgano podemos ver afectado en estas emergencias hipertensivas? Ojo, el ojo, vean las arterias que tenemos por acá, todas estas arterias, imagínense esta subida de presión, ¿verdad? Esta subida de presión, veamos aquí en esta manguerita, ¿verdad? Si el aumento de presión está generando, imagínense cómo pueden sufrir estas arterias. Y de ahí cuadros de papiledema, hemorragias subconjuntivales, entre otros, ¿ok? De hecho, este Journal de Enfermería Americano en 2021, vean, reciente, fresquito, nos dice cómo dentro de la fisiopatología de estas crisis hipertensivas podemos tener daños o disfunciones endoteliales, donde se ven afectados estos componentes vasodilatadores, como es el óxido nítrico, la prostaciclina, y esto me va a llevar evidentemente a ese daño endotelial. Recordemos de estas tres capas que tienen nuestras arterias, y me gustaría que en este momento cada uno de ustedes traten de verse una venita que tengan ahí en su mano, una venita, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, esta, la vena metacarpiana dorsal, etcétera. Visualícenla en este momento. Esa venita, dentro hay una capa que se llama endotelio, y este endotelio tiene sus células endoteliales que me producen sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras, y un sinnúmero de sustancias más que me ayudan a tener cierta estabilidad vascular pues a nivel corporal. Entonces, estas células endoteliales me producen estas sustancias. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces estas células endoteliales con estas elevaciones de presión se ven alteradas. Vean ustedes, aquí lo dice, un daño endotelial. Y eso me lleva a diversas alteraciones con su consecuente aumento de presión arterial. Y ojo, porque no queremos lo siguiente, no queremos que llegue a esto, a una disfunción orgánica tampoco. O sea, no queremos nada, pero tampoco, nada me refiero a que no queremos la elevación de presión, pero la disfunción del órgano blanco hay que cuidarla también. Ojo, porque si nos vamos a otro escenario, que también nos dice este journal, es que aumenta sustancias vasoconstrictoras. No olvidemos la palabra vasoconstricción,
el vaso se cierra, ¿ok? Vaso se cierra, el lumen se cierra y eso me genera aumentos de presión. La palabra vasodilatación, más bien abre el vaso, se dilata y eso me genera disminución de presión. Entonces, ¿qué es importante acá? Que de acuerdo con esta fisiopatología, esos componentes se ven alterados. Y aquí lo dice la evidencia científica. Entonces, lo vemos, por ejemplo, estos factores vasoconstrictores, cómo aumentan y me llevan a esos cuadros de hipertensión arterial. Entre otros, ¿verdad? Que no vamos a entrar ahorita aquí tal vez tan a detalle, tan a fondo, pero sí me interesa mucho que quede claro esos conceptos, que quede claro el concepto de crisis hipertensiva y de su repercusión en la parte pues corporal, ¿verdad? De nosotros, de la persona como tal. Vayamos puntual. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Dentro de este proceso enfermero voy a hablar de algunas ideas generales que debemos de hacer, pero la monitorización continua de la presión arterial es importante, la monitorización continua. De hecho, idealmente lo que nos dicen la evidencia científica igual es el uso de líneas arteriales para mantener un mejor control de la presión arterial, pero hay que contextualizar también los diversos escenarios, ¿verdad? Hay probablemente diversos centros que pueda que no tengan estos dispositivos, incluso hasta los diversos monitores, para darle una continuidad a estas líneas arteriales, que son específicamente cuando las hemos visto en nuestras unidades de cuidados intensivos y demás. No obstante, la monitorización frecuente, ¿verdad? Es importante que ustedes tomen la presión arterial más continua del paciente. No sea que aquí quede un signos vitales o una toma de presión cada 8 horas, una toma de presión cada 4 horas. No. Ahí viene nuestro pensamiento crítico, nuestro juicio clínico como profesionales de enfermería para tomar las decisiones de manera adecuada y decir, no, a este paciente le tengo que tomar la presión más frecuentemente, cada 2 minutos, cada 3 minutos, cada 5 minutos. Va a depender de su criterio como profesional de enfermería. Igual, el reposo de nuestro paciente, lo vamos a levantar, que vaya al baño, caminando. Hay que ver los diversos escenarios también. Entre más movilicemos a estos pacientes, podemos generar un aumento de la activación pues, del sistema simpático, entre otros, y eso me va a elevar la presión arterial por la actividad pues, simpática como tal que pueda existir, entre otros factores. Entonces, ojo, ¿qué reposo le darían ustedes a un paciente que tenga una presión en este momento en 210/130 la presión arterial y que refiere cefalea, por ejemplo? Una cefalea occipital, que es una de las manifestaciones comunes en crisis hipertensivas. Ojo, aclaro, porque muchas veces, y ya ustedes conocen, ¿verdad?, el término de hipertensión arterial, donde se le conoce como la enfermedad silenciosa, ¿verdad?, porque no nos produce sintomatología clara, no nos produce síntomas hasta que realmente ya haya una afectación, una complicación. No queremos llegar a eso, pero si llegamos a esta crisis hipertensiva, entonces, ¿queremos seguir aumentando más la presión de este paciente? No, entonces, ojo con ese reposo, ¿verdad? Mantengámoslo claro para no aumentar el aspecto, la parte hipertensiva de nuestro paciente. Auscultación. Muchas veces vemos este estetoscopio y nosotros como profesionales de enfermería podemos auscultar también a nuestros pacientes. Muchas veces hay alteraciones también cardiovasculares asociadas a crisis hipertensivas y así lo dice de toda esta evidencia que les estoy hablando del Bromwell. Cómo es importante también auscultar a nuestro paciente, por ejemplo, la auscultación cardíaca. Tenemos lo que es el foco aórtico, foco pulmonar, foco tricúspide, foco mitral, haciendo un pequeño repaso de los focos que nosotros tenemos para detectar muy bien, claro, ese S1 y S2 cardíaco, ese ruido 1 y ese ruido 2, y no detectar, mira, hay un R3, aquí hay un R4, hay un sonido agregado o un soplo o algo que me está generando también alguna afectación. De ahí lo importante también que usted como profesional de enfermería, dentro de esa valoración, valore pulsos, valore edema, el llenado capilar, recordemos los diferentes grados de pulso que nosotros tenemos, los diferentes grados de edema también que tenemos, el llenado capilar, que idealmente debe ser de 2 segundos o menos, 3 o menos, todavía se considera normal, 3 segundos o menos. Entonces ese llenado capilar, todas estas valoraciones en la parte del sistema cardiovascular que son esenciales, valorar a nuestro paciente. Creo que ya muchos igual conocemos este tema, ¿verdad? La ingurgitación yugular, girar la cabeza, el eje cervical de nuestros pacientes a 45 grados, siempre y cuando no haya contraindicación alguna y podamos verificar, ¿verdad? La yugular como tal y ver que no exista ingurgitación, que también podrían ser llamados de atención de que esta crisis hipertensiva está asociado a algo. Por eso, un error muchas veces es bajar la presión arterial, como ahí se los puse, una idea muy puntual, bajar la presión arterial de golpe.
Esto me puede llevar, como les decía al inicio, a una hipoperfusión de órganos diana. Entonces no debemos de bajar la presión arterial de golpe. Hay que hacerlo de manera escalonada. Un error también, ojo, vean esa imagen. Un error muchas veces es bajar la presión arterial sin identificar la causa. ¿Qué quiero decirles con esta imagen? Que muchas veces enmascaramos, tratamos de atacar esta máscara, pero no atacamos el problema real. Entonces, de ahí lo importante de identificar también la causa, porque nada hacemos nosotros con los diversos medicamentos también, y que es parte de, que se deben de utilizar en muchos escenarios, pero nada hacemos utilizándolos si no tratamos el foco de esa crisis hipertensiva también. No es importante, ¿verdad? Este journal nos dice que no debemos de reducir más del 25% de la presión arterial sistólica en la primera hora. Ojo con eso, ¿verdad? Por lo mismo, vayamos al muy puntual, como les pongo ahí en esa idea. Hay que tratar de evitar esta hipoperfusión que podamos generar en órganos diana y que eso nos pueda conllevar a otros órganos que no queremos, a otros órganos asociados. Ojo, hay algunas excepciones, como les decía previamente, disección aórtica, accidente cerebrovascular isquémico, donde el abordaje pues evidentemente va a ser diferente en estos escenarios. Si se indica medicación intravenosa, muchos hemos estado familiarizados con estos medicamentos, como lo es la nitroglicerina, ¿verdad? La nitroglicerina es uno de los medicamentos también pues vasodilatadores que utilizamos. Es importante a nuestro paciente colocarle una vía periférica de gran calibre, ¿verdad? Es importantísimo también, dependiendo del escenario, específicamente en crisis hipertensiva de tipo de emergencia como tal. Monitorización al paciente, monitoricemos para ver cómo está esa actividad eléctrica del corazón, para ver cómo se está comportando en esa parte pues cardiovascular también. Y pues como les decía, en caso de utilizar algunos medicamentos como nitroglicerina o nitroprusiato, que son medicamentos que evidentemente también tienen un cuidado específico, ¿verdad? Estos obviamente, bueno, aunque no estamos hablando aquí y el objetivo no es hablar directamente de la parte pues tan minuciosa o farmacológica, es importante conocer que estos medicamentos, por ejemplo, los pasamos por bomba de infusión, siempre a una velocidad donde la iniciamos lentamente, progresivamente, lo que nosotros llamamos titular, ¿verdad? Subir y bajar escalonadamente la presión, pues la velocidad, mejor dicho, de la administración de los medicamentos hasta llegar a un objetivo meta, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo meta? Bueno, vamos a ver en este escenario qué objetivo queremos con nuestro paciente, pero como les dije, no es bajarla inmediatamente ni de golpe. Y algo importante también, que dependiendo del contexto en el que se encuentre nuestro paciente, hay que hacer diversos exámenes diagnósticos, ¿verdad? Como por ejemplo algunos fondos de ojo, un pues, electrocardiograma, que evidentemente en muchos escenarios lo realizamos, hasta un ecocardiograma, ya haciendo pues valoración interdisciplinaria con el profesional médico como tal, un TAC de cerebro en caso de que haya manifestaciones como convulsiones, cefalea intensa, visión borrosa, entre otros, que podría sugerirnos de que haya alguna lesión a nivel cerebral. Y ojo, porque a veces decimos, mira, tenemos el medicamento intravenoso, ya normalizamos al paciente, el paciente se encuentra estable en este momento, pero no podemos dejarlo así como, ok, ya está con la presión arterial normal y todo. Es importante hacer y valorar, dependiendo del contexto, la historia clínica, la anamnesis y todo lo que se ha realizado en este tipo de pacientes, esa transición, o lo que llamamos también acá popularmente como el traslape, ¿verdad?, de intravenoso a vía oral, porque nos puede hacer una hipertensión de rebote, ¿verdad? Si dejamos a nuestros pacientes solo con esa administración intravenosa, suspendemos, ¿verdad? Y no pasamos a medicamentos vía oral, nos puede generar una hipertensión de rebote. Ahora, como les dije, hay que valorar los diversos escenarios, siempre, siempre, siempre. Igual, hay muchos cuidados de fármacos a nivel intravenoso, muchos cuidados que podemos aquí hablar. Por ejemplo, estas infusiones de estos medicamentos no pueden durar más de 24 horas. Como les dije, se titulan de manera continua, escalonada, nunca se suspenden tampoco de golpe. Una vía de gran calibre específica por la alta osmolaridad de esta medicación, entre otros, ¿verdad? Cuidados que a nivel farmacológico podríamos hablarlo incluso hasta en otro curso. La presión arterial está estable, ok, sí, pero no nos confiemos. No nos confiemos, sigamos valorando la presión arterial, las manifestaciones clínicas, sigamos en esa revaloración continua
de nuestro paciente y eduquemos a nuestro paciente. Eso es importantísimo y eso es clave, la educación. Aquellos pacientes que nos hacen urgencias hipertensivas, por ejemplo, y que se les da un tratamiento vía oral, ok, ya está estable, se envían a su casa, pero ¿se fue realmente educado este paciente? ¿Se le educó, se le enseñó qué manifestaciones debe tener presente, el por qué se le dejó ese tratamiento, signos de alarma a consultar? Entonces, todo eso va a ser importante acá en este escenario. Bueno, y ese es el primer tema que les traigo de la crisis hipertensiva, ¿ok? Aspectos puntuales, las perlas que usted como profesional de enfermería tiene que conocer. Vamos ahora a este escenario, lo que es el síndrome coronario agudo, ¿ok? Síndrome coronario agudo, ¿qué es importante acá? Bueno, lo mismo, la evidencia científica. ¿Qué nos dice? Tanto Braunwald como este autor Pérez, ¿verdad? Este libro de cardiología en el área de urgencias, también reciente, literatura fresquita, 2021. Quiero que vean ese carrito, vean ahí ese carrito como están fluyendo, vean los niños ahí felices. Imaginemos que ese es la sangre, ¿ok? Y la calle es el vaso sanguíneo, ¿verdad? Es el vaso coronario, ¿verdad? Y esos niños en ese carrito son los glóbulos rojos, es la sangre como tal que está fluyendo por esa calle, por ese vaso sanguíneo. Pero vean qué pasa si ahora les pongo esta imagen, ¿verdad? Una imagen que a veces es como muy conocida, ¿verdad? En algunos escenarios. Vean las presas que hay ahí de carros y vean la obstrucción. Hay alguien ahí, hay un elemento por acá que está también generando cierta obstrucción en este camino. Y dijimos que esos carritos, ¿verdad? Es como ese niño que estaban en ese carrito, eran pues el flujo sanguíneo. Ahora imagínense con esta obstrucción. Entonces, ¿qué quiero darles a entender acá con este escenario? Lo siguiente, ¿ok? Imaginémonos, bueno, todos conocemos las arterias coronarias que tenemos nosotros, ¿verdad? La arteria coronaria derecha, la arteria coronaria izquierda, ¿verdad? Que se me divide en la arteria descendente anterior, en arteria circunfleja, etcétera, ¿verdad? Aquí podemos hablar también de todo lo que es la anatomía coronaria, la circulación coronaria. No obstante, lo que quiero darles a entender en este escenario es que cuando hay una obstrucción, ya sea parcial o completa en el flujo sanguíneo, o sea, que me limite ese flujo sanguíneo al músculo cardíaco, ahí estamos hablando, bueno, de que me puede estar llevando a un síndrome coronario agudo, un infarto agudo de miocardio, ya sea porque se dé en este escenario, ¿verdad? Que se dé aquí focalmente, o bien que pueda viajar, ¿verdad? Ahí está nada más meramente analogía, ¿verdad? De que puede viajar un émbolo a nivel cardíaco, ahí suponiendo que hay un trombo a nivel, una trombosis venosa profunda, por ejemplo, solo para ejemplificar, y que un trombo viajó y que me obstruya la arteria coronaria, sea como sea, ¿verdad? Me va a limitar el flujo coronario. Entonces, este dato es importantísimo y tenemos que tenerlo siempre en consideración, ¿verdad? Aunque sabemos, ¿verdad?, que va a depender de los diversos escenarios, ¿verdad?, qué causas me pueden llevar a este síndrome coronario, ¿cómo se define realmente? Entonces, la Sociedad Europea de Cardiología, la Sociedad Americana del Corazón y el Colegio Americano de Cardiología, bueno, entre ellos, pues llegan a un consenso en la definición en los que desarrollan como el aumento de enzimas cardíacas, como troponina, CKMB, entre otros. Sumémosle a eso sintomatología clínica como dolor precordial irradiado. Aquí vemos pues pacientes con alteración, diaforesis, palidez, ansiedad, entre otras manifestaciones clínicas que puedan tener nuestros pacientes, ¿verdad? Muchas veces en la vida real, y así lo dicen la mayoría de evidencia científica, nuestros pacientes nos sugieren, ¿verdad?, que es como que se les esté sentando un elefante en el tórax, siente una opresión completa en el tórax que irradia incluso hacia brazo izquierdo, hacia mandíbula, hacia cuello. Ellos sienten esa presión incluso entre los omóplatos como tal. Toda esa sintomatología clínica o varias de esas síntomas, más cambios en el segmento ST en dos derivaciones continuas, y aquí también podríamos entrar más en detalle en qué tipo de derivaciones, ¿verdad? Aparte de las derivaciones en rangos de edad también se habla, pero con estos tres datos que les estoy dando están asociados específicamente, ¿verdad?, a que nos puede sugerir un síndrome coronario agudo y que hay que tenerlo claro este concepto. Nada más para ahí, para manera de recordar, recordemos la capa interna del corazón, de las capas del corazón como tal, la capa interna del endocardio, el miocardio, aquí lo tenemos, luego tenemos epicardio, pues que se me divide, o lo tenemos como pericardio visceral, mejor dicho, y tenemos el pericardio parietal.
Ojo, porque un daño miocárdico o lesión miocárdica, ojo, un daño miocárdico o lesión miocárdica no es lo mismo que esté presentando un infarto nuestro paciente. Ojo, no es lo mismo. Y aquí es importante aclararlo porque a veces vemos troponinas elevadas porque el miocardio, claro, está sufriendo un daño, pero no quiere decir en algunos escenarios que se esté infartando, ¿verdad? Entonces, de aquí lo importante de una valoración clínica minuciosa que como profesionales de enfermería hacemos para poder determinar si realmente nuestro paciente se nos está infartando o está teniendo un daño miocárdico, ¿verdad? Y de ahí la definición también que hay que tomar en cuenta del Colegio Americano de Cardiología, de la Sociedad Americana del Corazón, de la Sociedad Europea de Cardiología. De hecho, aquí, si ustedes lo ven en estos artículos nos hablan, vean, por ejemplo, ellos llegan incluso a un consenso sobre la cuarta definición universal del infarto agudo de miocardio. La revista española de cardiología nos habla sobre este consenso que se hizo sobre la cuarta definición universal. Y de ahí, bueno, que salgan los diversos tipos de infarto, hasta 5 tipos de infarto. No obstante, aquí les voy a hablar de 2, ¿verdad? Que son los que pues con mayor frecuencia vemos en nuestros servicios de urgencias. El infarto tipo 1, ¿verdad? Que también es conocido como aterosclerótico, cuando vemos las troponinas elevadas y exista alguno de estos escenarios, ya sea que hayan manifestaciones de isquemia, hayan cambios electrocardiográficos que me sugieran esas afectaciones cardíacas, cambios electrocardiográficos, alteraciones en la ecocardiografía o un trombo coronario también ya evidenciado en angiografía. Esto es, pues si nos vamos más a profundo, esto tiene más explicación. No obstante, me interesa que quede claro esta definición de infarto tipo 1 aterosclerótico y que lo veamos aquí en esta imagen en donde Tayhesen nos hablan en esta revista de española de cardiología en el 2019 y nos evidencia aquí, nos ilustra, vean cómo en el infarto tipo 1 hay una rotura o erosión de la placa con enfermedad aterotrombótica oclusiva. Vean aquí la parte de ateroma como tal y la parte trombótica donde me genera esta oclusión completa de la arteria coronaria. Ahora vean este escenario donde tenemos una rotura o erosión de la placa con enfermedad aterotrombótica, pero no es oclusiva, o sea, es parcialmente. Entonces vean aquí, tenemos una oclusión completa de la arteria coronaria, que eso evidentemente me va a limitar el flujo sanguíneo, y tenemos pues como tal la parte, ¿verdad?, de la no oclusiva, que es en este escenario. El infarto tipo 2. El infarto tipo 2 nos habla de un aumento de las troponinas, como lo vemos acá. Un aumento de las troponinas donde también se le suma un desbalance, aporte de oxígeno no relacionado con trombosis. Ojo, un desbalance entre ese aporte de oxígeno al músculo cardíaco. Y sumémosle lo mismo anterior, o sea, lo mismo, las manifestaciones de isquemia, cambios en el electrocardiograma, 2 o más derivaciones, alteraciones en ecocardiografía, trombo coronario en angiografía. Ojo, pero aquí hay que sumarle que en este infarto tipo 2 hay un desbalance en ese aporte de oxígeno que está relacionado no con trombosis. Entonces creo que aquí en esta imagen les queda muchísimo más claro. Vean este infarto tipo 2 donde tenemos esta aterosclerosis y desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno. Quiero que lo vean por acá, vean por aquí. Vean que es más que todo pues, de afectación pues, aterosclerótica. Vean aquí en caso de vasoespasmos o disfunción coronaria microvascular también, donde hay un vasoespasmo y pues evidentemente eso disminuye el flujo sanguíneo a nivel coronario. Una disección coronaria también no aterosclerótica y eso me lleva, como les decía, a un desequilibrio entre el aporte y la demanda del oxígeno por sí solo. Claro que tiene que quedar. Entonces, vean que la Sociedad Europea de Cardiología saca una de las preguntas que he recibido yo en el transcurso del tiempo cuando me consultan, bueno, mira, hay un infradesnivel, o sea que el ST, si nosotros vemos electrocardiográficamente, ¿verdad? Vemos aquí este escenario donde lo estoy aquí pues dibujando, tenemos la onda P, tenemos la onda QR, la onda S y la onda T. Este segmento que tenemos acá es el segmento ST, entonces muchas veces me han preguntado, bueno, ese segmento muchas veces está elevado o está disminuido, claro, y ahí es donde vemos este tipo de afectaciones o lesiones pues cardíacas como tal, y me han preguntado, ¿cuál es más peligroso o cuál es más grave? Entonces, ¿qué es lo que nos dice igual la Sociedad Americana del Corazón? Por ejemplo, en esta imagen, vean, por ejemplo, que dentro de la fisiopatología se habla de la formación de una placa acá inestable. Vean la formación de la placa que se generó en la arteria coronaria. Una ruptura de la placa,
aquí donde se rompe. Una angina, pues evidentemente inestable por la afectación que pueda generarme, el dolor cardiovascular, y microémbolos, y la E, vean que habla de un trombo oclusivo. Resumamos a la idea que les quiero decir. Quiero que vean acá, por ejemplo, cuando vemos la obstrucción que no es parcial, perdón, la obstrucción que es parcial, aclaro nuevamente, la obstrucción parcial, o sea, no completa, de ese lumen de la arteria coronaria, son aquellos síndromes coronarios agudos sin elevación del ST, sin elevación del ST, mientras que cuando tenemos aquellos infartos con elevación del ST, ¿verdad? Elevados, entonces ahí es donde vemos la obstrucción completa en los diversos escenarios, ¿verdad? De las arterias coronarias, y así lo dicen la mayoría de evidencia científica, ¿verdad? Esto prefiero dejarlo claro acá, ¿verdad? Porque ha sido una pregunta que he recibido a lo largo de los años en el transcurso del tiempo relacionados con el síndrome coronario agudo, ¿verdad? Una obstrucción parcial, vean ustedes aquí, una obstrucción parcial me puede llevar a este infranivel. Vean lo que le decía, este segmento, ¿verdad? Que segmento es nada más, cuando hablamos de segmento es una línea, ¿ok? Una línea, bueno, ahí me salió corrida la línea, pero ahí si ustedes la ven es una línea nada más. Esto tiene que, si está disminuido, bueno, se llama infradesnivel, y si esto está aumentado, supradesnivel, en este caso el ST. Vean aquí disminuido. Si lo vemos aquí en este escenario, está aumentado, y vean cómo está obstruida completamente la arteria coronaria. Entonces, este escenario también hay que tenerlo claro, y ojo, porque muchas veces tenemos isquemias cardíacas de cuadros clínicos en los cuales todavía no vemos la afectación directa en el segmento ST, sino lo vemos con unas ondas T hiperagudas o con unas ondas T invertidas también negativas, hiperagudas también. Y eso hay que tenerlo claro porque puede ser un indicio también claro del cuadro cardíaco o el cuadro cardiovascular que nos puede estar presentando nuestro paciente. Esta afectación patológica que es importantísima. Véanlo aquí en esta nueva imagen, aquí les pongo bastante literatura, este journal de cardiología, cómo nos dice, ¿verdad? Y visualmente, veámoslo, vean la oclusión completa que hay en arteria coronaria, donde lo vemos en la elevación del ST específicamente. Y cómo, bueno, esto también ustedes me pueden preguntar, bueno, ¿por qué? Y aquí ya habría que verlo en contexto ya de otro tema directo donde nos enfoquemos en electrocardiografía y veamos el por qué. Y aquí tiene que ver por una cuestión de vectores también, ¿verdad? Y esos vectores cómo influyen en la colocación del electrodo y cómo logra ver cómo se desplaza ese vector dependiendo de la lesión que tiene el paciente. Vean, por ejemplo, aquí en el electrocardiograma cómo es una lesión casi completa, ¿verdad? Completa, mejor dicho, de endocardio, miocardio, epicardio, en este caso, ¿verdad? Entonces tenemos una lesión que usted nos sugiere que es más grande, ¿verdad? Si lo vemos en palabras más sencillas, porque no está llegando nada de aporte, ¿verdad? Vean aquí, no está llegando nada de aporte prácticamente en este escenario. Ahora, vean cuando hay una oclusión parcial de esa arteria coronaria, es una no elevación del ST, ¿verdad? Con una afectación que no es completa. Pero no nos esperemos a que tengamos esto, ¿verdad? Y que evolucione esto, aunque en algunos escenarios caen directamente en esto, ¿verdad? Porque a veces me han preguntado, bueno, Frank, entonces pasa así, de ST, infranivelado, y después pasa a supradenivel, va así como en contexto dominó, ¿verdad? Como en las piecitas. No siempre, ¿ok? No. Muchas veces más bien estos cuadros los vemos en pacientes y que nos llegan a los servicios de urgencias, ¿verdad? Y que inmediatamente tienen que ser intervenidos prácticamente que con fibrinolíticos y prácticamente que intervención coronaria percutánea, ¿verdad? Lo que es la colocación de stent o el médico especialista como tal valorará, mejor dicho, en este escenario qué tratamiento deberá seguir. Vea que aquí Surendan nos habla en esta otra revista, igual reciente, fresquita, 2021, cómo vemos una arteria normal, y aquí vemos una arteria donde está parcialmente ocluida, y pues evidentemente es un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, pero hay una oclusión, claro, pero no está completamente obstruida. Pero cuando tenemos la obstrucción completa, ¿verdad?, de estos escenarios, ahí es cuando tenemos los síndromes coronarios agudos con elevación del segmento ST.
Pero como les dije, no nos esperemos a estar viendo si el ST está disminuido o el ST está aumentado. Préstenle mucha atención a esas ondas T hiperagudas, picudas, en dos derivaciones contiguas o más, por ejemplo, V1, V2, V3, V4 con ondas T hiperagudas, ¿verdad? Que ya sabemos que las T picudas muchas veces nos sugieren cuadros de hipercalemia, entre otras afectaciones, alteraciones en repolarización ventricular, etc. No obstante, ojo, tengamos esa valoración, veamos cómo están esos electrolitos, tiene electrolitos recientes nuestro paciente, veamos la clínica de nuestro paciente, qué nos dice el paciente, qué nos puede contar, cómo se siente, veamos el monitor, veamos laboratorios. Es un contexto donde el profesional de enfermería tiene que hacer una valoración completa en sí, holística, integral del escenario en el que nos encontremos. No esperemos hasta que el paciente tenga el dolor el precordial, el infarto, la elevación del ST para decir, si no, ya se nos infartó y hasta ese momento actuamos. Y no, todo está muchas veces en la prevención. Y aquí podemos seguir hablando muchos de los vectores, ¿verdad? Y como les decía, cómo se desplaza o no ese vector para ver los infra o supraniveles. Pero ese vamos a dejarlo para otro contexto. Muchos autores, ¿verdad? Nos sugieren, ¿verdad? También vean aquí la Sociedad Europea de Cardiología, cómo hay afectaciones en el ST, ¿verdad? Las manifestaciones clínicas, cómo se van irradiando. Y estos pueden ser sugerencias, ¿verdad? De no esperarnos a que suceda el caso o la emergencia, ¿verdad? Todo está muchas veces en la prevención. Veamos aquí, por ejemplo, una angina estable, ¿verdad? Al reposo se alivia, ¿verdad? Y una angina inestable que al reposo no se alivia. Este escenario donde un paciente nos puede avisar, ¿verdad? Y muchas veces me gusta ponerles el ejemplo. Vean estos dedos, vean la parte distal, ¿cómo ven estos dedos? Hagan ustedes ahí en este momento una valoración. ¿Serán iguales a esta imagen? No, ¿verdad? Creo que se va poniendo un poquito más grave el asunto. Vayan viendo, vayan analizando y ahora quiero que vean la siguiente imagen. ¿Estarán iguales esos dedos? ¿Sí o no? Se las pongo de nuevo. 3 imágenes. Primera, segunda, tercera. Ojo, grábense en esas 3 imágenes porque eso prácticamente sucede con el corazón en muchos escenarios, en el músculo, en el miocardio. Primero, tenemos una isquemia. Segundo, tenemos una lesión. Y por último, nos lleva a una necrosis. ¿Ok? Pero no queremos ninguno de esos escenarios. No queremos ni la isquemia, ni la lesión, ni la necrosis. ¿Qué es lo que pasa? Que en diversos contextos, ya pues algunos pacientes no llegan directamente ya con lesiones, lo que llamamos lesiones subepicárdicas o subendocárdicas, que aquí habría que entrar ya más a profundo con lo que es el tema de síndrome coronario agudo, pero no queremos ninguno de esos 3 escenarios, ¿verdad? Y como les decía en el primer ejemplo, si esa es la arteria coronaria, esos glóbulos rojos son carritos que van en esa calle, que es la arteria coronaria, si tenemos una oclusión parcial, ¿verdad? Un infradesnivel del ST, como lo hemos visto anteriormente, o si tenemos una oclusión completa, que ahí vemos los supradesnivel del ST, y no queremos ninguno de los 2 escenarios, aclaro nuevamente. Y esto nos puede llevar a las famosas Q patológicas, ¿verdad? Que también nos pueden sugerir de alteraciones cardíacas. Entonces, prácticamente que la Sociedad Americana del Corazón, ¿verdad? Nos da esas, qué abordaje deberíamos de dar en nuestros pacientes. Reposo. Otra vez, aquí quiero que hagamos énfasis, ¿verdad? El reposo, a veces no nos dice la teoría, mira, es que hay que mantenerlo al paciente en reposo, acostado, sentado, no, pero nosotros como conocemos ese ser, saber y hacer de la enfermería, esos paradigmas que nosotros tenemos que conocer, debemos de conocer evidentemente que el paciente, si se activa, si hay actividad física, me aumenta el gasto cardíaco, me aumenta la resistencia vascular periférica, entre otros factores, receptores, etcétera, eso me va a limitar también el consumo miocárdico y no queremos eso. Entonces mantengamos al paciente en reposo absoluto en estos escenarios, no lo vamos a levantar, lo vamos a monitorizar, vamos a permeabilizar, a valorar lo que es la vía aérea, darle una buena ventilación y valorar todo el contexto circulatorio, llenado capilar, presión arterial cada 4 horas, cada 8 horas. No, aquí viene el pensamiento crítico y el juicio clínico de todos nosotros, ustedes que están ahí viendo este curso como profesionales de enfermería en la toma de decisiones oportuna para que esa atención de enfermería sea óptima. Ahora, bueno, este paciente, véanlo ahí, este paciente nos sugiere, claro, un cuadro torácico, nos dice, mira, me duele el tórax, no aguanto, se me va hacia el cuello, hacia el brazo izquierdo. Ok, ese paciente nos lo dice y nos puede sugerir esto, más toda la valoración anterior que ya hemos visto, pero si tenemos en un servicio una urgencia, porque no es solo en un servicio de emergencias, ¿verdad? Puede ser un servicio de medicinas, en un centro regional donde se encuentren y que tengamos, no sé, algún escenario, por ejemplo, como este, se intuba al paciente,
está entubado, pero este paciente, ¿será que nos puede decir, me duele el tórax? No, y ahí es donde hay que hacer esa clínica también, ¿ok? La monitorización continua, tengo laboratorios, tengo exámenes, ver más allá, esa valoración integral, ¿verdad? Porque muchas veces la identificación, y algo claro está, es la monitorización continua y la identificación temprana de esas ondas T hiperagudas, de esas ondas T invertidas también, nos puede sugerir, mira, podemos ir avanzando, podemos ir viendo cómo están las troponinas de nuestro paciente, cómo están esos electrolitos, un hemograma completo. Entre otras, ¿verdad?, acciones que nosotros como profesionales de enfermería debemos de ir siempre de la mano, ¿verdad?, y de manera interdisciplinaria, siempre fomentando pues ese trabajo en equipo con un objetivo único, que es el bien de nuestro paciente y la familia que hay detrás de ese paciente también. Hay una familia en una casa también que está pensando en él, que está esperándolo probablemente a la casa. Es un contexto muy integral que hay que hacer. Pero cayendo nuevamente al escenario, entonces, ¿ponemos monitor no invasivo a nuestro paciente? Sí, pónganle electrodos inmediatamente. Ese paciente ustedes lo sientan, agarran su monitor, le colocan electrodos, los que tengan de 3, de 5, de 6, y monitorizan al paciente. Los signos vitales, como les decía, si les dicen cada 8 horas o cada 4 horas, usted no, va a tomar, no, valore cada 5 minutos, cada 10, cada 15, siendo en un contexto realista también, ¿verdad? Lo priorizamos, es un paciente que lo podemos dejar allá en un servicio hospitalario, allá sentadito, afuera, no lo estoy viendo directamente, o está de todos los salones, está allá al fondo en el salón, o lo pasamos más bien a la parte del frente, y ahí viene también esa parte, ¿verdad?, de toma de decisiones, de liderazgo, de empoderamiento que nosotros debemos de tener para hacer cambios también, incluso de los pacientes, según el grado en el que se encuentren, la gravedad. Mira, lo vamos a colocar al frente de la estación de enfermería para tener una mejor vigilancia de este paciente, etcétera, ¿verdad? Y de aquí todo, ¿verdad? Aquí podemos seguir hablando, como les decía, de muchos procesos que se pueden mejorar, oportunidades de mejora para el bienestar de nuestro paciente. Electrocardiograma, claro que hay que hacer un electrocardiograma, evidentemente. Si vemos esos cambios en nuestro paciente, en el monitor, si vemos esa sintomatología que todavía no la está refiriendo, es inmediatamente, mira, tráigase el electrocardiógrafo, porque hay que hacerle un electrocardiograma de 12 derivaciones a nuestro paciente para identificar lo que ya vimos, las definiciones de la Sociedad Americana del Corazón, Colegio Americano de Cardiología, Sociedad Europea de Cardiología, de la importancia de ese electrocardiograma de 12 derivaciones, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Aunque esta parte no nos estamos adentrando tan a fondo en electrocardiografía, pero por ejemplo, nos llega ese mismo paciente que está aquí sentado con ese dolor torácico, le hacemos el electrocardiograma y lo vemos acá. Claro que vemos aquí la elevación del supradesnivel, la elevación del ST, o el supradesnivel del ST. Véalo marcado, por ejemplo, en la derivación 2, en la derivación 3, derivación AUF. Vean esta elevación que les decía, este segmentito, esa línea debería estar a este nivel. Y ojo, vean cómo está aumentado en 3 derivaciones que son importantísimas. Estas 3 derivaciones, por ejemplo, me representan la cara inferior del corazón. Ojo, porque esto hay que tenerle mucho cuidado. Este paciente entonces hay que tenerlo como prioridad 1. De manera interdisciplinaria, ya haber hablado con médico, con especialista, o dependiendo de donde se encuentren, haber coordinado con las diversas, de acuerdo con el protocolo, ¿verdad?, del área donde ustedes se encuentren, activarlo, porque este paciente necesita muy probablemente ser intervenido en hemodinamia, ¿verdad? Claro está, ¿verdad?, que vienen otras acciones de enfermería que muchas veces no están en los libros, pero ya sabemos que estos pacientes deberían de tener una vía periférica de gran calibre, ¿verdad? Más toda la historia clínica que ya ustedes, pues, evidentemente les he mencionado durante la presentación. Toma de laboratorios. Claro, es un paciente que sí o sí hay que tomarle laboratorios, o ustedes revaloren, mira, hace 1 hora se le tomó laboratorio, voy a consultar, voy a ver en el sistema, o voy a ver en el expediente qué laboratorios, cómo estaban en la mañana, o voy a llamar al microbiólogo, al personal de laboratorio clínico para ver cómo estaban estos laboratorios, consultar, siempre ir más allá, adelante. Eso es lo que necesitamos en enfermería también, mucha proactividad, y proactividad en todo por un bien común, por nuestro objeto del cuidado, el paciente. Entonces, toma de laboratorios, como cuáles, bueno, las enzimas cardíacas seriadas, troponina, CKMB, deshidrogenasa láctica, entre otras, ¿verdad?, que son importantes tener ese control continuo, ¿verdad? No es solo uno, que se le tomaron a las 6 de la mañana, no, mira, a las 12 de mediodía también hay que tomarles, a las 6 de la noche, etcétera.
dependiendo igual, como les dije, también de los diversos protocolos que se mantengan, pero el punto es que hay que tener una monitorización continua de estas enzimas. Hemograma completo, pruebas de coagulación, cómo está ese INR, cómo está CTP, CTTP, cómo está esa hemoglobina de este paciente, las plaquetas, cómo las tenemos, pruebas de función lipídica, cómo se encuentra ese colesterol, esos triglicéridos. Es ir más allá siempre y analizar, porque nosotros analizamos, no es solo tener un papel y decir, ah, mira, aquí están los laboratorios, ya se le tomaron y listo. Y le entrego al profesional de enfermería al siguiente turno, mira, este paciente tenía estos laboratorios y ya se le tomaron y ya. No, ya se le tomaron, no, analicemos. Ok, ¿cómo están estos laboratorios? Hagamos un pensamiento crítico, un juicio clínico, ok. Veamos la clínica del paciente, veamos el monitor, veamos el electro, hagamos conciencia de lo importante y el impacto que podemos generar nosotros como profesionales de enfermería si abordamos de esta manera a nuestro paciente. Y más en un cuadro de estos, al menos el enfoque en este módulo, ¿verdad? Que es el módulo cardiovascular, ¿verdad? Pero en los diversos módulos, ¿verdad? Ya sea de emergencias o de infecciones o de lesiones, independientemente del tema, siempre tenemos que tener ese pensamiento crítico en enfermería. La posición de la cama del paciente, bueno, vamos a dejarlo en supino o en posición semifoller. ¿Qué queremos? Permeabilidad de la vía aérea, recordemos, hubo algo importante, con el simple hecho de elevar mejoramos la ventilación de nuestro paciente, mejor entrada de moléculas de oxígeno, mejor la presión que va a pasar de la oxigenación por la parte, pues, la cavidad pues, alta, respiratoria, lo que es la parte bronquial, la parte alveolar y cómo entran estas moléculas de oxígeno a nivel alveolar. Y aquí podemos entrar en otro contexto de la parte respiratoria, pero es importante tener hasta esas acciones pequeñitas que son importantes. A veces, ¿qué pasa? Vemos al paciente que usted dice, sí, ya lo puse en semifolder, pero tiene la almohada colocada acá y con la vía aérea que no está permeable, ¿verdad? Está en semifolder, sí, pero toda la almohada le está ocluyendo la vía aérea. Entonces, lo importante es educar a nuestro paciente. Mira, doña Juana o don José, le voy a colocar un momentito la almohadita un poquito más abajo, por aquí, por esto, y explicarle y corroborar también que haya entendido. Es que ahí es donde nosotros empezamos a marcar diferencia en atención y en el cuidado que brindamos. Nitroglicerina, ojo, un medicamento que está indicado, recomendado por la Sociedad Americana del Corazón también y otras evidencias científicas, 0.5 miligramos trae cada pastillita, entonces dosis máxima, como ustedes lo ven ahí, ¿cuántas pastillas ven ahí? 3, ¿verdad? 3 es la dosis máxima, pero ojo, dosis máxima es de 1.5 miligramos en este escenario. ¿Cada cuánto? Cada 5 minutos. ¿Dónde? Sublingual. Entonces, sublingual, ¿qué quiere decir? Que si yo le di esta pastillita al paciente a las 10 de la mañana, ¿a qué hora le correspondería la otra? 10 y 5 de la mañana, exacto, sé que lo contestaron. ¿A qué hora le correspondería la otra? 10 y 10 de la mañana. ¿Le podemos dar otra? No, ¿verdad? Bueno, esas son las dosis máximas, 3. Y aclaro, algo importante, pues si tenemos a nuestro paciente hipotenso, muy hipotenso, con una presión arterial media de 40 milímetros de mercurio, qué sé yo, estoy ejemplificando nada más, pues claro que es una contraindicación. Y hay varias contraindicaciones que ya ustedes igual, muchos pues pueden conocer sobre los diversos medicamentos. Muchas veces también utilizamos nitroglicerina intravenosa para estos contextos. Para el dolor torácico que tiene nuestro paciente, morfina, por ejemplo, si no es alérgico y con toda la valoración de los 10 hasta 15 correctos, tenemos muchos escenarios, ¿verdad? La morfina para el dolor, por ejemplo, entonces muchas veces utilizamos esta morfina, lo diluimos en 14 mililitros de solución fisiológica, ¿verdad? Entonces 14 mililitros más 1 mililitro que trae la ampolla, ¿cuánto me da eso? 15 mililitros, ¿verdad? ¿Y cuál es la concentración que tiene la ampolla? 15 miligramos. Entonces, bueno, ya tenemos una relación, lo que llamamos 1:1, y podemos administrar esta medicación con todos los cuidados que ya muchos pues conocen de la morfina para reducir el dolor que pueda tener, el dolor torácico. En otros escenarios hemos usado otros medicamentos. Sociedad Americana del Corazón, ¿qué recomienda también? Aspirina, ahí las tenemos nosotros, ahí puse esa imagen únicamente para ejemplificar, ¿verdad? Varias de las que tenemos nosotros de 100 miligramos, pero la dosis que recomienda Sociedad Americana del Corazón es de 160 a 325 miligramos, que incluso se pueden mascar y tiene una absorción incluso más rápida y llega efectivamente al vaso coronario
¿verdad? Donde pueda estar ese trombo oclusivo en nuestro paciente y nos pueda limitar o liberar el flujo sanguíneo. Oxigenación, si la saturación está inferior a 90, bueno, 94%, dicen otros autores, 90%, ¿verdad? Otras asociaciones. Valorar el uso de oxigenoterapia y la monitorización continua de la oximetría de nuestro paciente. Incluso, aquí les dejo, podemos seguir hablando de más fármacos, fibrinolíticos, heparinas, otros coadyuvantes como estatinas y otros medicamentos que yo sé que muchos probablemente hemos usado, ¿verdad? En otros escenarios como el Plavix, entre otros, que nos han ayudado en esos contextos. Sin embargo, aquí quiero dejar claro la importancia de ese abordaje integral, de ese abordaje holístico de nuestro paciente, de ese proceso enfermero que nosotros debemos de aplicar, siempre enfocándonos en el objeto del cuidado de nuestro paciente. Dependiendo del escenario, deberá ser intervenido, como les dije previamente, en hemodinamia. Y aquí les dejo yo el contexto. Mira, si tenemos un paciente con una alteración V1, V2, por ejemplo, V3, V4, estas derivaciones con un suprannivel del ST, paciente con dolor torácico, o sea, está completamente obstruida, muy probablemente esta arteria coronaria izquierda descendente anterior, es muy probable que necesite de manera interdisciplinaria, ya lo hemos conversado, ser intervenido en hemodinamia para valorar el uso de un balón, valorar coronario, ¿verdad? O el uso de un stent coronario, entre otras alteraciones. ¿Ok? Creo que, bueno, llevamos dos temitas, dos temas muy importantes, creo que ya tienen muchísimos apuntes por ahí que son valiosos, como les decimos, son perlas que tenemos en emergencias y urgencias, ¿verdad? Que no solo es en un servicio de emergencias, sino en cualquier contexto se puede presentar. Y ahora pasamos al tercer tema. Ojo, presten atención a este temita, que igual vamos a ir muy puntual. Goldman, por ejemplo, este autor, literatura igual fresquita, 2021, nos divide las arritmias en supraventriculares y ventriculares, ¿verdad? Sí hay pues otros autores, por ejemplo este también 2021 reciente sobre arritmias cardíacas, así como bueno la Sociedad Americana de Emergencias, entre otros, ¿verdad? Bajo toda la evidencia que pues les estamos presentando acá en esta presentación, pues está sustentada. Vean con solo decirles el montón de arritmias que podemos hablar aquí. Y solo una de esas nos puede llevar hasta por lo menos unas 2 o 3 horas, ¿verdad? Vean el montón de arritmias. Nos dice las arritmias, por ejemplo, los bloqueos sinoauriculares de primer, segundo y tercer grado, auriculoventriculares, diferentes tipos de taquicardias, etcétera. Son un montón. Entonces, quiero ir puntual con el abordaje de enfermería y quiero en este momento que se imaginen, en este momento, ahí ustedes, están en su servicio donde se encuentran laborando y tienen un paciente acostado en este momento, está comiendo, está tranquilo, lo tienen con el monitor no invasivo y está conectado aquí a este monitor. Y presten atención a este ritmo. Ojo, está tranquilo, está comiendo, usted pasa y le dice, oh Juan, ¿cómo ha estado? No, mira, me siento bien, tranquilo, sí, muy bien, estoy comiendo, está muy rica la comida. Ah, qué bueno, excelente, qué bien, qué le sabe. Pero vean este monitor. Y usted pasó y vio el monitor y no le dio importancia. Ojo, 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 si no se le prestó importancia a ese monitor, al conocimiento de esa actividad eléctrica del corazón que se está reflejando en ese monitor. ¿Por qué? Porque bueno, algo está pasando acá y quiero que lo veamos aquí en el contexto. Cuando vemos un corazón, nosotros vemos lo siguiente. Cuando el impulso nace acá, en el nódulo sinusal, viaja por estos tractos internoales, llega al nódulo atrioventricular, pasa por el haz de His, rama derecha-izquierda y el sistema de Purkinje. Quiero que vean cómo el impulso siempre viaja en esta dirección y aparte de eso, quiero que vean cómo se contraen los atrios y los ventrículos. Y en este momento, quiero que ustedes en su casa agarren su mano derecha, o donde estén llevando el curso, mano derecha y mano izquierda. Su mano derecha representa los atrios, su mano izquierda representa los ventrículos. La parte mecánica del corazón se comporta de esta manera. Atrio, ventrículo. Atrio, ventrículo. Ojo, atrio, ventrículo. Una propiedad fisiológica que tenemos nosotros a nivel cardíaco es esta, la contractilidad. Entonces, atrio, ventrículo, ¿ok? Y si ustedes ven la imagen en ese corazón, vean cómo se contraen los atrios y después ventrículos. Atrios y ventrículos, atrios y ventrículos. Con un automatismo cardíaco, vean ustedes cómo el impulso viaja por toda la musculatura, que es importantísima. Ahora, ojo, ojo, ojo. Quiero que ustedes primero vean esa imagen ahora. Detecten qué ven de extraño. Quiero que lo vean y vayan tomando nota. ¿Qué ven de extraño en ese músculo? ¿Se estará contrayendo? ¿Sí o no? Ojo, porque vean las lucecitas esas amarillas. ¿Estarán viajando como anteriormente se veían, de arriba hacia abajo? ¿O se están quedando por ahí? ¿Qué está pasando aquí?
Entonces, en ese escenario, vamos al ejemplo de las manos. Sus atrios era la mano derecha y sus ventrículos era la mano izquierda. Entonces, ¿qué está pasando? Que el atrio está haciendo esto, vibra. Se contrae el ventrículo, ¿sí? Se contrae el ventrículo, pero el atrio, ojo, no se está contrayendo, no se está contrayendo. Podemos decir de una manera analógica, cuando me gusta explicarles esta parte en electrocardiografía, es que el atrio vibra, ¿verdad? Por toda esa sobreestimulación que hay de reentrada del impulso eléctrico en la parte del músculo auricular, en esos tractos internovales también que existen. Entonces, quiero que vean nuevamente el comportamiento de ese impulso eléctrico, esa lucecita amarilla, cómo viaja de arriba hacia abajo, y ese músculo atrial, cómo se comporta. Se contrae, ¿verdad? Sí. Ahora quiero que lo vean acá. Vean cómo hay una reentrada, vean cómo hay ese impulso se está quedando en ese músculo atrial, está afectando también esos tractos internovales, y vean, ojo, vean el músculo, véanlo como vibra, véanlo como, bueno, coloquialmente, se los digo así, ¿verdad? Para que quede más fácil. Esa vibración, véanla aquí reflejada electrocardiográficamente. ¿Por qué? Bueno, ahí estamos, vamos de nuevo otra vez a ese paciente que usted pasó, lo vio comiendo tranquilo en este momento, y presenta ese ritmo electrocardiográfico con una frecuencia cardíaca que muy probablemente puede comportarse como la estoy poniendo ahí, o puede estar estable, porque eso hay que ver también tipos de respuesta ventricular. Pero lo que quiero darles a entender es que este trazo que estamos viendo aquí es lo que está pasando en esa imagen anterior. Vamos a imaginar, antes de ver esta imagen, vean este músculo como está vibrando, ¿verdad? Como les dije, esa alteración que hay. Y si el músculo atrial representa esta onda P, cuando el atrio, su mano derecha, se contrae, representa esa despolarización. O sea, esta ondita que ustedes ven aquí, que es la onda P, es cuando se contraen esos atrios. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver, ¿qué pasa si el atrio, por ejemplo aquí, empieza a vibrar, ¿verdad? ¿Qué pasa si el atrio está vibrando? Pues claro que esa onda P no se va a ver. Entonces, una característica electrocardiográfica es eso, la ausencia de la onda P. Y ojo, porque esa simple identificación rápida, que muchas veces en algunos escenarios pacientes nos refieren la clínica, claro, una clínica como tal, pero en otros escenarios incluso pueden estar como el caso que les dije, ¿verdad? Un paciente que está comiendo, un paciente que está tranquilo, y que evidentemente presenta ese escenario. Entonces, ojo, porque vean qué bonito se pone, y espero que estén tomando nota y que lleven el hilo, porque este trazo, tras de eso, empieza irregular, ¿verdad? Recordemos que hay que ver regularidad entre ondas R. Las ondas R son este piquito que vemos aquí, ¿verdad? Este piquito, ondas R, y vean que tienen que tener siempre una constancia. 1, 2, rítmico, ¿verdad? Que sea rítmico ese corazón. Entonces, ojo, porque aquí se pierde esa parte rítmica, ¿verdad? Vean que aquí se acerca más, aquí está más lejos, esa montañita le llamo yo, ¿verdad? Ese R a R está más lejos. Es ver eso, es irnos más allá. Y con solo ver eso, usted como profesional de enfermería, claro, traigamos un electrocardiógrafo y hagámosle un electrocardiograma a nuestro paciente. Veamos la clínica y todo lo que ya sabemos de nuestra herramienta, que es el proceso enfermero, aplicarlo en un caso de estos. Pero bueno, continuando, vamos a imaginar entonces aquí que se le indica a este paciente una infusión de amiodarona. Hay diversos contextos, indicaciones y protocolos de la amiodarona por la Sociedad Americana del Corazón, entre otras literaturas, pero se nos indica 150 miligramos en 100 mililitros de solución glucosada a pasar en 20 a 30 minutos, ¿verdad? Se le puso un bolito. Vamos a imaginar, eso es lo que llamamos una infusión rápida de la amiodarona, pero vamos a imaginar que quedó después con la infusión que nosotros llamamos de mantenimiento, una infusión por 24 horas de amiodarona. Y ahí lo tenemos, los 900 miligramos de amiodarona más 250 mililitros de solución glucosada a 11 pueden que ustedes lo programen a 11 mililitros por hora. Entonces, ojo, porque aquí quiero que veamos el siguiente escenario. Pasan 2 horitas, pasan 2 horas, ¿ok? Eran las 10 de la mañana, ya es mediodía y ahora usted va a pasar, hace una ronda donde su paciente y más bien ve lo siguiente. Quiero que lo observen ese trazo. Quiero que vean ese trazo electrocardiográfico. Usted diga, mira, sí, no, mira, don José, ¿cómo se siente? O doña Juana, el paciente que ustedes estén valorando. No, me siento bien, me siento tranquilo. Probablemente siga con la misma estabilidad clínica. Pero quiero que vean ese trazo. ¿Ven algo raro? ¿Ven algo extraño? Vayan analizándolo. Tiene una infusión de amiodarona. Aquí es importante ver que tiene esa infusión de amiodarona. ¿Qué estará pasando? Pensemos. Y les pongo ahora sí esta imagen como un match, ¿verdad? Un screenshot de la imagen. Ahí está.
Vean esa imagen, ven algo raro, ven algo extraño, porque aquí viene la importancia y la relevancia también de este conocimiento en electrocardiografía. La onda P, véanla aquí, ok, ya la tenemos, pero vean la distancia, lo que llamamos el intervalo PR, ¿verdad? De esta P a esta R, vean la distancia que hay ahora. Vean de aquí a aquí cómo se alejó. Ojo, vean la onda P, ves que vean, obsérvenla, vean la onda P cómo se va alejando. Y ojo, peor todavía el asunto, vean la onda P, pero quedó solita. ¿Dónde está aquí el QRS? Desapareció, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nosotros, como profesionales de enfermería, también hacemos. Ese saber de la enfermería, el conocimiento, mira, el intervalo PR se está prolongando, esa conducción atrioventricular se está viendo afectada en este paciente. Pero qué raro, si antes tenía una fibrilación atrial, porque ahora tiene este bloqueo, ¿verdad? Y solo estoy ejemplificando casos que hemos visto en la vida real y casos que hay en la evidencia. Véanlo aquí, por ejemplo, la infusión de amiodarona, ¿no creen ustedes que más bien me esté causando ahora este efecto? ¿Creen ustedes? ¿Sí o no? ¿Dejarían a este paciente con la infusión de amiodarona? ¿Sí o no? Y ahí viene esa toma de decisiones tan importante en la enfermería, porque a veces es tan necesario el pensamiento crítico, el análisis, ese saber para ver cómo hacemos y el ser, que también es súper importante esa parte interpersonal de la enfermería, pero aquí este paciente se nos está bloqueando este nódulo atrioventricular, estamos bajo un bloqueo auriculoventricular, por ejemplo, en este escenario sería MOVITS grado 2, MOVITS 1, ¿verdad? En este escenario, que este ya es otro contexto de los tipos de arritmias que tenemos. Entonces, ¿por qué empiezo este tema de arritmias así? Porque más que darles teoría, ¿qué es una arritmia? Tipos de arritmia, fisiopatología, definición, manifestaciones, que sí es importante, aclaro, súper importantísimo, este análisis que tiene que hacer enfermería, a puras imágenes, a puro monitor, es tan valioso porque impacta realmente en la atención que nosotros damos al paciente. Y como les decimos, es un paciente que muy probable tenga a su familiar en casa que está pensando en él y que sabe que está en buenas manos con nosotros. Y qué bonito que ustedes como profesionales de enfermería tengan este análisis crítico, es para tomar estas decisiones con pensamiento crítico y juicio clínico, que claro, lo he repetido durante toda la exposición y lo va a seguir repitiendo. Entonces, ojo, como les decía, ese intervalo PR, cómo se va prolongando y ahí hasta que se bloquea por completo. Entonces, si seguimos hablando aquí de las diversas arritmias, como les dije, esto nos da para un curso completamente. Entonces, nos vamos a basar en las generalidades del abordaje de las arritmias. ¿Qué nos dice la Sociedad Americana del Corazón, por ejemplo? Entonces, para efectos de esta presentación, bradicardias, clínica de la persona, importantísimo, esa clínica, cómo está el paciente, tiene dolor torácico, cómo está el llenado capilar, cómo está la presión arterial, cómo está el estado mental, habrá adecuada perfusión orgánica, porque aquí, y nos devolvemos, y quiero que nos devolvamos a esta imagen, si nosotros vemos esta imagen como tal de ese corazón, vean por ejemplo, vamos a ver aquí, vamos a devolvernos en esta imagen de acá, ahora sí, ahí la tienen. Vean esos atrios como están vibrando en este momento, en este caso, en este escenario, que es una fibrilación atrial, que sé que muchos la han escuchado. Les pregunto, si el atrio está vibrando, ¿verdad? Por esa alteración que hay, estará sacando eficazmente la sangre de estos atrios, por ejemplo, del atrio izquierdo, la estará pasando al ventrículo izquierdo para sacarla eficientemente y enviarla al cerebro, darle una adecuada perfusión cerebral o al mismo. Recordemos que aquí en el tronco aórtico, en la base del tronco aórtico, tenemos las dos arterias coronarias que nacen y que van a su irrigación. ¿Estará saliendo eficazmente? No, ¿verdad? Muy probablemente no, porque está recirculando, no hay una adecuada contractilidad. Entonces, eso nos puede llevar más bien a un escenario en el cual forme algún coágulo el paciente acá. Y de ahí el uso de anticoagulantes en este tipo de pacientes, siempre y cuando no haya contraindicación alguna y todo lo que ustedes pues ya saben de cada medicamento como tal. Pero un coágulo aquí, peligroso, ojo, porque hay que ver la respuesta ventricular. Si ese coágulo se desplaza, podría llevarme a un AVC isquémico, podría llevarme a un síndrome coronario agudo, esta fibrilación atrial me lleva a un infarto, o a un tromboembolismo pulmonar, etcétera. Muchas complicaciones que puedan existir. Entonces, de ahí esa importancia también de conocer el porqué de las cosas, de por qué lo anticoagulo, de por qué este paciente probablemente tenga heparina, probablemente tenga warfarina, de si tengo este paciente, cómo están esas pruebas de coagulación, lo tengo monitorizado, le hago un electrocardiograma y con ese quedo ya de por vida, y lleva 3 días sin electro. No, jamás, ¿verdad? No puede pasar eso. De ahí lo importante de nuestra valoración oportuna.
y las intervenciones oportunas. Entonces, como les decía, es importante ver esa clínica de la persona y lo que la AJA nos dice es que en caso de bradicardias, por ejemplo, ellos toman un número, pero como yo les dije y otros autores no se enfocan tanto en números, ¿verdad? Nos enfocamos en qué impacto tiene nuestro paciente, porque quiero que vean esta imagen. ¿Cómo está esa frecuencia cardíaca? Obsérvenlo, 63 latidos por minuto. ¿Y cuánto es lo normal de frecuencia cardíaca? Entre 60 a 100 latidos por minuto. Entonces usted dice, wow, sí, tiene una frecuencia cardíaca normal, pero ¿tiene un ritmo normal? ¿Sí o no? No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no podemos enfocarnos solo en decir, ah, mira, están 65 latidos por minuto, está todo bien, el paciente está estable, ¿no? Está sentadito, está comiendo bien, no pasa nada. Y vi ese ritmo, y el ritmo se ve bien. Y ya. Y no, ojo, no, ¿verdad? Aquí es lo importante de ese impacto de la frecuencia cardíaca. Sí, está normal, lo tenemos entre 60 a 100, pero el ritmo no es normal. Aquí hay una alteración en la conducción AB. Vean cómo la onda P se va alejando y quedó solita, ¿verdad? Lo que técnicamente llamamos en electrocardiografía onda P que no conduce, ¿verdad? No conduce ¿a dónde? Al ventrículo, no se contraen esos ventrículos. Entonces, ojo, prestémosle mucha atención, porque ahí es donde nosotros tenemos que impactar realmente en ese cuidado que damos a nuestros pacientes. Entre otras acciones de enfermería, pero nada más aquí se las pongo porque sé que igual muchos las conozcan, pero vamos a nada más a repasarlas. Vía aérea permeable, recordemos la parte de oxigenación, monitorizar los signos vitales. Vía intravenosa también, pues evidentemente, más lo que ya les he hablado. Esto básicamente es lo que les he hablado, ¿verdad? Del electrocardiograma y considerar las causas. Si la bradicardia persiste, a pesar de esta toma, de estas acciones que hemos realizado, de este juicio clínico, de todo esto que usted está realizando, usted tiene que ver 5 cosas, también dice la Sociedad Americana del Corazón. Está hipotenso el paciente, porque como no hay una adecuada contractilidad, estará sacando eficientemente la sangre hacia todo el cuerpo, hacia la parte periférica, y a la hora de tomar la presión, ¿estamos censando o hay una adecuada presión arterial? ¿Sí o no? El estado mental, 2. Preguntemos, don José, ¿cómo se siente? ¿Cómo está hoy? ¿Saben qué año estamos? ¿Quién soy yo? ¿En dónde se encuentra? Etcétera. Toda la valoración que ustedes ya saben neurológica, aquí también la pueden realizar. Claro, porque si, imagínense, quiero que se imaginen ese contexto. Si hay una alteración en el ritmo y eso no me permite una adecuada contractilidad pues cardíaca, ¿estará saliendo o hay una adecuada perfusión también cerebral? ¿Sí o no? ¿Podemos ver manifestaciones clínicas neurológicas? ¿Sí o no? Entonces, de ahí también ese impacto. Hay dolor torácico, hay signos de shock, como cuáles, llenado capilar lento, recordemos lo normal de llenado capilar, idealmente de 2 segundos o menos, y háganlo. Quiero que en este momento lo hagan. Hagan un dedito de su mano. Tóquense la yemita del dedo en este momento. Creo que mucho lo hemos hecho, pero no importa, repasémoslo. Si ustedes se palpan, ven que si se tocan en la yemita del dedo, ven que se pone blanca, porque obviamente estoy presionando, pero hay un llenado capilar que es rápido, de 2 segundos, idealmente o normal, inferior a 3 segundos o menos. Pero ¿qué pasa en aquellos pacientes que tienen signos de shock, por ejemplo, o una alteración? Puede ser que este llenado sea de 5 segundos, 6 segundos, 7 segundos. Eso significa un llenado capilar lento. Entonces, hasta eso es importante. Y esa clínica, ese ojo clínico que usted tiene que ir detectando en el paciente. Y signos de insuficiencia cardíaca aguda. Ojo, preguntémonos, ¿hay esto en nuestro paciente con esa taquiarritmia? ¿Sí o no? ¿O esa bradiarritmia? ¿Sí o no? Bueno, en caso de presentar lo anterior, hay un medicamento, por ejemplo, en las bradiarritmias, la atropina intravenosa es la indicada, ¿cuánto? 1 miligramo cada 3 a 5 minutos con un máximo de 3 miligramos. Esta es la famosa atropina, ven ustedes, dice 1 mililitro y cada una equivale a una concentración de 0.5 miligramos. Si no me funciona, la AJA, Sociedad Americana del Corazón, dice que el uso de marcapasos transcutáneo, ¿verdad? Que igual no vamos a ver esos contextos acá, pero es importante tener estas consideraciones o estas ideas claras e incluso el uso de infusiones de dopamina o adrenalina. Ya un caso más avanzado, ¿verdad? El uso de marcapasos transvenosos que los hemos colocado, por ejemplo, por catéter venoso central y pues evidentemente regulamos la actividad cardíaca pues del corazón, o si no ya un marcapasos fijo, ¿verdad? En caso de taquicardias, ¿qué haríamos? Bueno, la clínica de la persona es importante valorarla. Todo lo que les he dicho anteriormente, se toman estas decisiones
y nos preguntamos exactamente lo mismo. ¿Persiste la taquicardia? Aquí nada más corrección, hay que poner ahí taquicardia, voy a aclararlo aquí inmediatamente. Entonces, si persiste la taquicardia, valoro esto, está hipotenso mi paciente, está con un estado mental, signos de shock, insuficiencia cardíaca aguda, dolor torácico. Bueno, ¿qué nos dice la Sociedad Americana del Corazón? Si hay inestabilidad, entonces en este caso considerar lo que es la cardioversión sincronizada. Cuando tenemos un ritmo, en este caso véanlo, irregular completamente, y el uso de la cardioversión sincronizada, que ese también es un temita que pues evidentemente acá no se verá, pero igual, cualquier duda que tengan sobre este escenario, pueden hacerme pues, la consulta con mucho gusto y a la orden. Pero este es un tema que hay que hablar ampliamente, solo cardioversión, solo desfibrilación, solo marcapasos, todas estas terapias eléctricas también da para un curso, ¿verdad? Que es importantísimo. Entonces, lo importante de la cardioversión es que es una terapia eléctrica en un paciente, por ejemplo, que se va a dar y está despierto, muy probablemente. Entonces, ojo, consideremos el uso de midazolam, por ejemplo. Recordemos que el midazolam es una ampolla que diluimos generalmente en bolo en 12 mililitros de solución fisiológica. ¿Por qué? 12 mililitros más ¿cuánto trae el volumen del midazolam? 3 mililitros. ¿Cuánto da eso? 12 más 3. ¿Cuánto les da? 15 mililitros, ¿verdad? Y la ampolla en concentración trae 15 miligramos. Entonces me da la relación 1:1 y es más fácil pues para sedar a nuestro paciente, administrarlo y pues llevar al contexto que queremos. O el uso de propofol también, que lo hemos utilizado en diversos escenarios. Pero bueno, el punto aquí es que la cardioversión sincronizada va a ser un choque eléctrico que le vamos a dar a nuestro paciente para estabilizar pues toda la parte, esa alteración eléctrica que está teniendo nuestro paciente por la taquiarritmia, ¿verdad? Como les dije, es un tema muy amplio, pero sí es importante que tengan ahí el chip o la idea, por lo menos, de que sí se puede utilizar. Si no hay inestabilidad, o sea, si no hay ninguno de los signos, soy yo, en este momento, estoy aquí con una taquicardia, estoy en 170 latidos por minuto, me acaba de dar palpitaciones en este momento, pero nada más siento palpitaciones, no siento otra cosa, me toman la presión, está normal. Bueno, en ese caso, donde no hay inestabilidad, ¿verdad? Solo siento ahí unas palpitaciones, si estoy en 170, bueno, ver el QRS, es estrecho. Entonces, ¿qué significa estrecho? Recordemos que aquí cuando les hablo del QRS, siempre les digo, QRS, ¿cuántas letras ven ustedes aquí? Cuéntenas. 3, ¿verdad? Pues el QRS lo normal es que sea de 3 cuadritos o menos, chiquititos. En electrocardiografía, 3 cuadritos o menos chiquititos representan 0.4 segundos, ¿verdad? Entonces, si el QRS es estrecho, o sea, inferior a 3 cuadritos chiquititos pequeños, o técnicamente 0.12 segundos, estamos hablando pues de un ritmo, una taquicardia con QRS estrecho, en donde si no hay inestabilidad, lo que deberíamos hacer, por ejemplo, es el masaje carotidio o estimulación vagal, ¿verdad? Para poder disminuir la frecuencia cardíaca. Recordemos que cuando sobreestimulamos este estímulo vagal en el paciente, ese nervio que se va hacia 2/3 posterior del esófago y se conecta directamente con el plexo cardíaco y lo que es el nódulo sinusal, va a disminuirme la sobreestimulación, la frecuencia cardíaca del paciente. Entonces, una taquicardia me la puede transformar en normal, ¿verdad? Y se han estabilizado nuestros pacientes y hay, no solo por el empirismo, ¿verdad? Por la experiencia que hemos tenido, sí, con solo esa estimulación hemos estabilizado, pero hay evidencia también de que sí disminuye. Ojo, porque la AHA entonces considera también el uso de este medicamento. La adenosina, véanlo ahí, la adenosina, que hay diferentes frascos, ¿verdad? De 6 miligramos, de 12 miligramos, etcétera. Aquí les puse un frasco de 6 miligramos, por ejemplo. ¿Qué nos dice la AHA como recomendación? Que usted puede administrar una primera dosis de 6 miligramos intravenoso. ¿La diluyo, Fran? No, no se diluye. ¿La paso directo, Fran? Sí, pásela directo, se pasa directo. Fran, ¿la paso lento? ¿Cómo la paso? La paso rápido. Rápido, tiene una semivida muy corta y hay que pasarla rápida. Y uno pasa un bolito posteriormente de unos 10 mililitros de solución fisiológica, 5 a 10. Pero es importante tener esa consideración. Puedo pasar, ojo, porque este medicamento, pues evidentemente en muchos escenarios hemos visto cómo baja la frecuencia cardíaca tan drásticamente, ¿verdad? Incluso hemos tenido escenarios y hay evidencia donde nos dice que han habido pacientes donde entran 10 latidos por minuto, 5 latidos, hasta en asistolias, ahí 1, 2 y salen nuevamente, ¿verdad? Pero de aquí es importante tener siempre, ojo, este medicamento no lo pasen sin estar el paciente monitorizado. Ojo, monitorizado me refiero con monitor no invasivo, ahí cerca siempre. ¿Puedo pasar una segunda dosis si no funciona? Sí, la AHA recomienda hasta 12 miligramos intravenoso y que incluso si no me funciona, considerar otros medicamentos, ¿verdad? Como propanolol, verapamilo, etcétera, ¿verdad? Que ya sabemos que igual en farma pues, es un tema muy grande también de poder hablar. Si el QRS es ancho, ¿cuánto dijimos? Aquí quiero preguntarles, vayan todos contestándose.
¿Cuánto dijimos que debe medir el QRS? En palabras sencillas, vamos de nuevo a esa analogía, ¿verdad? 3 letras vemos, 3 cuadritos o menos debe medir, pero si el QRS mide más de 3 cuadritos chiquititos, ¿verdad? Aclaro, del electrocardiograma, que equivale técnicamente a más de 0.12 segundos, bueno, estamos hablando de un QRS ancho. Y si es regular y monomórfico, podemos utilizar la adenosina. Entonces, considerar el uso de infusiones, como ya les hablé previamente al inicio de esta charla, que es la amiodarona, ¿verdad? Bueno, sumemos a más acciones de enfermería, sí. Todo el abordaje que hemos visto en temas anteriores, todo lo que les he dicho, monitorización continua, reposo absoluto, vía aérea permeable, valorar pulsos, llenado capilar, por edema, auscultar al paciente, ya les expliqué el por qué es importantísimo también auscultar. Todo lo que hemos visto hasta el momento, bueno, aplica aquí también, todas estas acciones. ¿Por qué? Porque ahora vamos a entrar a este contexto. Ojo, ese mismo paciente que teníamos anteriormente, en este momento no responde, no respira o tiene respiraciones anormales y no tiene pulso. Se palpa pulso carotidio, 5 a 10 segundos, no hay pulso. Es un paciente que está en este momento, código azul, paro cardiorrespiratorio, ¿ok? ¿Cómo abordamos este paro? Voy a darle las perlas más importantes o los tips más importantes. La Sociedad Americana del Corazón, primero, recomienda lo siguiente. Entonces, si este es el paciente que está en paro cardiorrespiratorio, debería de haber una persona en vía aérea, otra persona a cargo de compresiones, otra persona con la parte de monitorización y desfibrilación, otra persona que está circulando ahí medicamentos, entre otros insumos, otra persona que está en la parte de registro, y una persona que lidera. Yo les agregué aquí este personal que al menos es importantísimo y valioso, los asistentes pues, de servicios de salud también que nos dan mucho soporte en estos escenarios, ¿verdad? Entonces, este es el escenario. Y a veces, ¿qué pasa? Vemos 30 personas aquí, ¿verdad? Vemos 40 personas. ¿Qué es importante acá? Tener claras las ideas, saber del empoderamiento en este momento. En este momento hay una emergencia y muy probablemente todos tienen que conocer sus capacidades, sus límites también. ¿Puedo yo abordar esta emergencia? Estoy en un grado de urgencia donde se me liberó adrenalina. ¿Y cómo hago para identificar? Ok, no sé, estoy en un paro cardiorrespiratorio, respiro profundo, ok, sí, vamos, pensemos, analicemos. Recordemos que algo muy importante, que igual no lo voy a tocar porque es otro tema completamente por acá, que es importante, que no corresponde a esta parte de acá, pero que es valioso conocerlo. También muchas veces tenemos nosotros la amígdala cerebral y el lóbulo frontal, que el lóbulo frontal es el que se encarga de tomar decisiones, es el que se encarga de ese raciocinio, ¿verdad? De toda la parte. Entonces, ¿qué pasa si usted por el alto contenido de cortisol que liberó por la emergencia me bloquea esa parte de toma de decisiones, de raciocinio, y que incluso hay evidencia científica que habla de que el hipocampo, que es la zona, el hipocampo cerebral, que es la zona de los recuerdos, de memoria, entre otras cosas, también se bloquea por este cortisol? Imagínense en una emergencia, que en blanco. Entonces, entre más controlemos o gestionemos, es la palabra adecuada, gestionemos adecuadamente este momento, mejor voy a tener yo vislumbrado ese hipocampo, ese lóbulo prefrontal para poder tomar decisiones de manera adecuada. Pero bueno, ese es un comercial por ahí bonito que les dejo. Continuemos, estamos aquí en el código azul. ¿Qué nos dice la AJA? Prioridad CAB. CAB, ¿qué significa CAB? Bueno, compresión, vía aérea y buena ventilación. ¿Por qué les pongo esto? Porque usted me puede decir, Fran, mira, sí, pero es que eso en un hospital hay mucha gente o algo, pero donde yo laboro solo somos 3 personas. Ok, bueno, prioridad, entonces, CAB, ¿qué priorizamos entonces? Dependiendo del lugar donde nos encontremos, cada quien debe tener en su puesto de trabajo o en su lugar de trabajo pues los diversos protocolos para la atención de estos casos de emergencia, pero prioricemos entonces estos 2 escenarios, compresión y la vía aérea, que son importantísimos y relevantes en este escenario. Tenemos un corazón detenido y ya les va a quedar más claro el contexto. Vean qué bonito les va a quedar ahora sí más fácil. ¿Por qué? Porque el corazón, cuando está en un paro cardiorrespiratorio, tiene 4 comportamientos. Grábense en eso y tengan ahí ese papel, ese lapicero y ese lápiz, porque van a apuntar ahorita en esta hoja ese comportamiento que tiene el corazón ahora. Quiero que se imaginen lo siguiente: ustedes van a su trabajo o donde sea, imaginemos que llegan a su trabajo y le dejaron las luces encendidas al carro. Quiero que se imaginen, le dejaron las luces encendidas. ¿Qué va a pasar con esa batería de ese carro? Ya cuando usted sale, muy probablemente esté descargada, ¿verdad? Entonces vamos a imaginar que llega un compañero ahí de ustedes de su trabajo y les pasa electricidad a la batería del carro. ¿Qué va a pasar con el carro?
¿De ustedes? ¿Va a encender? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les enseño esto? Porque quiero que se imaginen un carro al cual se le descarga la batería y ahora quiero que se imaginen este otro contexto. Un carro al cual, más bien, a usted se le quemó la batería en su lugar de trabajo. Se le quemó en este momento. Vea esos dos escenarios. Va a llegar un compañero de su lugar de trabajo y le va a decir, mira, yo te ayudo, mira, voy a pasarle energía. Y no, nada, esa batería no arranca. Dos escenarios. Les ha pasado, ¿verdad? A mí me ha pasado, en lo personal me ha pasado, y en los dos escenarios, ¿verdad? Todavía. Pero bueno, cayendo nuevamente, ¿qué pasa en este caso? Entonces, asimismo, tiene un comportamiento el corazón cuando está en paro cardiorrespiratorio, ¿ok? Va a tener un comportamiento en el cual necesita electricidad y otro comportamiento en el cual la electricidad no le va a servir. ¿Cuáles? Ahí los tenemos. Los dos ritmos que se le llama técnicamente desfibrilables, dos ritmos de paro cardiorrespiratorio, son este que tenemos por aquí, que es una fibrilación ventricular, pueden apuntarlo ahí como FV, fibrilación ventricular, o este que tenemos por acá, pueden apuntarlo como TV, que significa taquicardia ventricular, en este escenario sin pulso, porque también existe con pulso, pero no es este contexto. Ahorita estamos hablando de paro cardiorrespiratorio. Entonces, dos ritmos a los cuales, ¿qué sucede? Que el corazón, véanlo ahí, está teniendo un comportamiento, vamos a poner aquí una imagen, en donde no hay contractilidad. ¿Qué pasa con la palabra? Recordemos el ejemplo de las manos. Nuevamente, háganlo ustedes, mano derecha y mano izquierda. Atrio, ventrículo, atrio, ventrículo, atrio, ventrículo. ¿Qué pasa en una fibrilación ventricular? Fibrila, se mueve el ventrículo. Atrio probablemente se contraiga, pero vean, el ventrículo no se contrae, no está sacando la sangre eficazmente. ¿Por qué? Por este ritmo caótico que hay, esta actividad eléctrica desorganizada, etcétera. Fisiopatología aquí es riquísima de ver, la verdad, lo que es la parte de fisiopatología en la parte de fibrilación ventricular, pero yendo otra vez al contexto, al grano, no hay salida de sangre, o sea, por la fibrilación que está ocurriendo. ¿Qué pasa en este escenario aquí abajo? Que es taquicardia ventricular. Más bien lo que ocurre es que el ventrículo va a toda máquina, o sea, hay una taquicardia ventricular, o sea, sí se contrae, pero tan rápido, que está sacando la sangre eficazmente. No, ¿verdad? Entonces vamos al mismo contexto. Estos dos ritmos son paro cardiorrespiratorio, usted palpa, mira, paciente sí, no tiene pulso, no respira o respiraciones agónicas y son ritmos desfibrilables, que con electricidad, cuando lo hemos visto, ese choque eléctrico podría revertir este ritmo cardíaco. Pero ahora, ojo, ¿cuáles son? Entonces usted dirá, bueno, Fran, sí, me quedó claro, excelente, buenísimo, vamos, genial. Pero ¿qué pasa con el siguiente escenario? En el cual hay dos ritmos, ahí se los pongo, que son como la batería del carro quemado. Esta batería es la famosa sistolia, creo que todos lo hemos visto, ya sé, bueno, no sé si los han visto en el contexto clínico, pero al menos en las películas sale mucho, ¿verdad? En las películas o en diversas series, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en esa asistolia que tenemos ahí? En esa asistolia, por ejemplo, que es esta línea, y pueden apuntarlo ahí como asistolia, otro ritmo de paro, el corazón está detenido. Está detenido. No hay actividad eléctrica, no hay actividad mecánica, está detenido. Entonces, por más electricidad que yo le mande, no va a arrancar ese corazón. Otro choque eléctrico, no va a arrancar. Es como el carro que tenía la batería quemada. Por más que yo le pase electricidad al carro, pues nunca va a arrancar, ¿verdad? Ahora, este escenario que a veces confunde a muchos, es una pregunta que muchas veces recibo, ¿verdad? Entonces, este ritmo que tenemos aquí, vemos actividad eléctrica, sí, pero usted palpa pulso, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10 segundos, no tenemos pulso en este momento, no hay pulso carotidio, ok, paciente está en paro, pero ¿por qué vemos un ritmo ahí electrocardiográfico? ¿Qué es esa cosa? ¿Verdad? Que a veces tiende a confundir. A eso se le llama AESP. Apúntenlo por ahí, ESP, actividad eléctrica sin pulso. ¿Qué significa esto? Recordemos que nosotros tenemos diferentes células del corazón. Entonces, hay unas que se encargan de la actividad eléctrica del corazón, de ese automatismo que están en el nódulo sinusal o nódulo AB y que da esa parte eléctrica, y están los cardiomiocitos, que es la de la parte contráctil. Entonces, muchas veces hay actividad eléctrica, o sea, ese sistema de conducción, del tejido de conducción funciona, pero no hay actividad mecánica. ¿Okay? No se contrae el corazón. O es insuficiente, dicen algunos autores, es leve, es insuficiente o no la hay. Entonces, a eso se le llama actividad eléctrica sin pulso. Entonces, es tan insuficiente que cuando usted palpa el pulso carotidio, mira, no hay pulso.
Pero como las células eléctricas están funcionando en este momento, la vemos reflejada. Porque ¿qué hace los electrodos de un monitor o de un electrocardiograma? Sensan por la piel esa actividad eléctrica que se está reflejando y la transforma en ondas en el monitor. Bueno, igual, 4 ritmos de paro, ahí los tienen ustedes. Fibrilación ventricular, taquicardia ventricular. En este caso aquí podríamos hablar incluso de qué tipo es esta taquicardia ventricular, si es monomórfica o polimórfica. En este caso es monomórfica porque todas las ondas tienen la misma, vean ustedes, el mismo tamaño, la misma amplitud. Pero bueno, 2 ritmos de paro. Y tercer ritmo, la asistolia. Cuarto ritmo, actividad eléctrica sin pulso. Y no se olviden y recuerden esta analogía de las baterías de los carros y se los aseguro, no se les va a olvidar. No se les va a olvidar y eso es lo que queremos, ¿verdad? Que también ustedes pedagógicamente pues comprendan este escenario. Ahora sí, bueno, ¿qué hacemos en estos escenarios? Ya ahí vienen protocolos de AHA, ¿verdad? Y recomendaciones, seguir dando compresiones. Tenemos un corazón detenido. Necesitamos comprimir ese corazón para que pues haya salida, haya perfusión cerebral, haya perfusión cardíaca. En esos 2 ritmos que ustedes ven ahí, por ejemplo, les decía, hay que hacer desfibrilación inmediato. ¿Cuánto se recomienda, verdad? Porque a veces es otra duda. Mira, Franco, ¿cuánto se comienza a desfibrilar? ¿100, 200 o 270? Voy con todo. No, por eso les digo, la experiencia es importante, pero también la evidencia. Y eso a ustedes, en serio, los va a enriquecer, los va a empoderar. Ese empoderamiento de enfermería que es tan importante y tan clave. Ese liderazgo que usted también puede tener. Mira, sí, vamos a comenzar con 150 julios en este momento. Así lo dice la Sociedad Americana del Corazón y diversos councils europeos de cardiología, en donde nos dice que podemos comenzar con 150 julios cuando tenemos monitores bifásicos. ¡Wow! Conocimiento, saber de la enfermería, hagámoslo, hacer el por qué, hasta cómo coloco las palas, es importante también. Pero bueno, cayendo en consideración aquí, primero es considerar que la mayoría de autores nos dice que sigamos las recomendaciones del fabricante de ese monitor desfibrilador, ¿verdad? Las recomendaciones, y para eso conocer también lo que nosotros en nuestros hospitales o en centros donde ustedes laboren tenemos, ¿verdad? Pero hay evidencia que nos dice que podemos comenzar en monitores bifásicos, ¿verdad? Con 150 julios e ir subiendo escalonadamente. ¿Qué quiere decir? Que si usted desfibriló ahorita con 200 julios, por ejemplo, hay que esperar igual hay que esperar 2 minutos para ver si el ritmo es desfibrilable o no y demás, todo lo que conlleva el paro cardiorrespiratorio, pero no podemos bajar de 200 a 100 en la siguiente, o a 150. La idea es ir subiendo. Ok, si comencé con 200, bueno, la próxima 300. O si comencé con 150, la próxima 200. Ir subiendo escalonadamente. Entonces, ahí lo avala la evidencia científica. No olvidemos que siempre se debe de avisar antes de la desfibrilación. No queremos otro paciente aquí, ninguno de nosotros, que esa electricidad nos llegue y también tengamos ahí una situación en las que entremos en paro cardiorrespiratorio también. Recordemos que después de la descarga siempre hay que reanudar inmediatamente las compresiones, a menos, bueno, que ya en algunos escenarios donde vemos que el paciente están dándose las compresiones y ya se empieza a movilizar o algo, bueno, se valora el ritmo, se valora pulso, respuesta, etcétera, pero la evidencia sí nos dice, ¿verdad? Inmediatamente comience con las compresiones después de la descarga. Recordar la importancia de estos escenarios, ¿verdad? Si tenemos un paciente con un dispositivo de vía aérea avanzada, la recomendación de la AHA es dar 2 minutos continuos de compresiones torácicas y una ventilación cada 6 segundos. No lo olvidemos, una ventilación cada 6 segundos. Pero si el paciente no tiene un dispositivo de vía aérea avanzada, son 5 ciclos de 32. ¿Qué quiere decir esto? Si en este momento tengo un paciente, voy a dibujarlo por acá, este es el paciente que lo tenemos aquí entubado, ¿ok? Aquí está el tubo endotraqueal, este es el pacientito que lo tenemos ahí en paro cardiorrespiratorio, pero tiene un dispositivo de vía aérea avanzada como recomendación de la AHA, nos dice que debemos de dar 2 minutos continuos de compresiones y una ventilación acá, por el tubo endotraqueal. O bien una traqueostomía. Si el paciente ya pues de por sí trae una traqueostomía, ya hay un dispositivo de vía aérea avanzada, entonces damos por ahí la ventilación. Pero si es un paciente que en este momento o llegó a la cita, a la consulta, y ahí está, se desvaneció, ¿verdad? Y lo tenemos, se desvaneció, iba a entrar apenas al centro donde usted labora, a la empresa, al instituto, al hospital, viene entrando y se desvaneció. Se activa el protocolo de código o sea cualquier paciente, ¿verdad? Como tal, pero que no tiene un dispositivo de aire avanzada, ahí se le debe dar 5 ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones, ¿verdad?
Esto ya es entrar pues aquí en reanimación cardiopulmonar, pero por lo menos que tengan claro esas recomendaciones de la AJA, que sabemos que en algunos escenarios se aplican, en otros escenarios algunos pues no lo aplican, pero al menos la AJA sí recomienda esto y recordemos lo importante de la evidencia científica. Ahí tenemos la famosa bolsa de resucitación manual, ¿verdad? La bolsa de resucitación manual y lo mismo que les decía, si el paciente tiene un dispositivo de vía aérea avanzada, o sea que está entubado, una traqueostomía por ejemplo, se le da una ventilación cada 6 segundos, pero en caso que no lo tenga, más bien son 30 compresiones y 2 ventilaciones. Recordemos la importancia que si usted está en la parte de vía aérea, debemos de mantener esa vía aérea permeable, siempre, importantísimo. Ver que si usted da esta compresión torácica, esta compresión manual en la bolsa de resucitación como tal, pues que se expanda el tórax, auscultar al paciente también, ¿verdad? Otra persona puede auscultarla, ayudarnos con eso para ver que realmente hay una entrada de aire óptima. Y si estamos en un contexto hospitalario o un lugar donde ustedes se encuentren, ¿verdad? O donde laboren, recordemos que esto es importante conectarlo aquí al flujómetro de oxígeno y colocarlo aquí hasta 15 litros por minuto. A 15 litros por minuto para proporcionar una mejor o una óptima pues oxigenación a nuestro paciente, un FIO2 que queremos. No hay flujómetros, mira Fran, en donde yo laboro no tenemos flujómetros de oxígeno. ¿Tienen tanques de oxígeno? Bueno, los conectan al tanque de oxígeno a 15 litros. Fran, mira, aquí donde yo laboro, en la empresa, en la institución, no tenemos ni cilindros, solo tenemos la bolsa de resucitación manual. Démosle ventilación, porque recordemos la prioridad en paro cardiorrespiratorio. Dependiendo del contexto donde se encuentre, CAB, comprimir, vía aérea permeable y buena ventilación de momento, y después ahí ya viene lo que es la priorización de los diversos escenarios que ustedes, o diversos protocolos que ustedes tengan en sus centros de trabajo como tal. Recordemos que con las compresiones nuestro corazón está detenido, ¿verdad? El corazón está detenido, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al comprimir el tórax, ¿verdad? Una compresión eficaz, efectiva, estamos generando que la sangre que está aquí con ese corazón detenido, como ya ustedes lo conocieron y lo vieron, fluya, viaje y perfunda la parte cerebral. A él mismo, recordemos, aquí me gusta ya en lo personal siempre, a mí me encantan las analogías para explicar y me gusta decirles que el corazón tiene amor propio, ¿verdad? Que él mismo se manda sangre a sí mismo, ¿verdad? No es, él le manda sangre al cerebro, le manda sangre al riñón, le manda sangre al hígado, pero a sí mismo también por la circulación coronaria. Entonces, estas compresiones torácicas que sean efectivas para generar esta buena perfusión coronaria también. Si no hacemos compresiones efectivas, de nada sirve, ¿verdad? Ojo, claves, ¿verdad? Creo que muchos las han visto, los que han llevado al menos diversos cursos, ¿verdad? Las compresiones deben ser de 100 a 120 compresiones por minuto. Evitar que, esto en el caso anterior, ¿verdad? Cuando se está dando la ventilación, que sea una ventilación excesiva, sino más bien aquí permitir que el tórax se expanda, que las interrupciones entre compresiones sean lo más mínimas posibles, permitir que el tórax se expanda. Recordemos que nunca se palpa pulso tampoco mientras se da compresiones, porque vean, si la sangre va hacia arriba, usted dice toque pulso y usted toca pulso, pues probablemente va a sentir pulso en este momento porque está comprimiendo el corazón, entonces la sangre está viajando, ¿verdad? Entonces es importante ese contexto, incluso hasta cambiar de persona, cada 2 minutos a cada 5 ciclos, ¿verdad? Generalmente el de vía aérea puede cambiar con el de compresiones, o bien en los diversos centros hay 2 o 3 personas dedicadas solo para compresiones, o ahí se va generando pues el contexto, ¿verdad? Entonces eso es importante. El paciente sigue en paro cardiorrespiratorio. Prepare y administre 1 miligramo de epinefrina intravenosa, ¿verdad? Uno de los medicamentos utilizados. Y hay diversas pues, teorías, ¿verdad?, que nos hablan sobre estos medicamentos. Y aquí es importante recordar que la epinefrina tiene 1 miligramo y equivale a 1 mililitro. ¿Okay? Epinefrina, dijimos entonces, apunten por ahí, 1 miligramo y equivale a 1 mililitro. Hay muchos ensayos aleatorizados que se han hecho en muchos de pacientes de cómo la epinefrina, ¿verdad?, pues, ayuda en lo que es el retorno a la circulación espontánea. Pero bueno, como el enfoque ahorita aquí es más pedagógico, recordemos que en ritmos no defibrilables, en aquel ejemplo, por ejemplo, en aquellos ritmos de la batería del carro descargado, ¿se acuerdan? Perdón, de la batería del carro quemado, que era donde el corazón está detenido, una sistolia, o hay actividad eléctrica, pero no hay actividad mecánica o es insuficiente, que es la actividad eléctrica sin pulso. Se recomienda la administración temprana de epinefrina, administración temprana. Mientras que en los otros escenarios, en los ejemplos de la batería del carro descargado, que eran fibrilación ventricular y, contéstense ahí,
taquicardia ventricular sin pulso, exacto, ese mismo son ritmos pues desfibrilables y que se debe priorizar pues ese paso de energía, ¿verdad? Esa desfibrilación, reanimación cardiopulmonar y administrar la medicación como tal. Bueno, como les dije, todo esto está basado en evidencia científica, el handbook de la Sociedad Americana de Farmacéuticos, de Enfermería, pues muchos, este es uno que me encanta, recientemente lo he adquirido, en el cual pues 2022, vean, recientemente un handbook y de aquí vaso también pues para las clases de bueno, para hablar de farma, aplicar de farma, etcétera. Es importante tener claro, ¿verdad?, cómo tenemos nosotros receptores siempre en diversos pues lugares, y que la epinefrina lo que me va a ayudar cuando nosotros la administramos es aumentar esa velocidad de conducción que debe de tener nuestro paciente, o que debemos de implementar, de generar, mejor dicho, en nuestro paciente que está en paro cardiorrespiratorio, y aumentar esa frecuencia cardíaca, tratar de aumentar esa contractilidad, ayudar a que vuelva otra vez, de que ese corazón que está así fibrilando, vuelva otra vez a contraerse, su mano. No recuerde el ejemplo de las manos, ¿verdad? Mano que se contrae. Otro ejemplo que me gusta decirles es cuando ustedes caminan. ¿Cómo caminan ustedes? Un pie adelante y después el otro adelante también, van así. Imagínense que su pierna derecha cuando va caminando es el atrio y su pierna izquierda el ventrículo. Atrio, ventrículo. Usted no va caminando dando saltos, ¿verdad? O su pierna izquierda vibrando o derecha. Entonces es eso, ¿verdad? Es incluso entender de manera bonita todo esto que nosotros como profesionales de enfermería tenemos que conocer para aplicarlo en el paciente, para explicarle. Epinefrina, aumenta el volumen minuto, una presión arterial sistólica, me aumenta el consumo de oxígeno. Ahora sí, bueno, Fran, sí, ya nos ha hablado mucho de epinefrina. Bueno, ¿cuánto se administra? 1 miligramo directo, push directo, con un bolo de 20 mililitros de solución fisiológica, se eleva a extremidad, según lo que dice también la Sociedad Americana del Corazón. Tenemos un bolo de 20 mililitros de solución fisiológica. ¿Cada cuánto, Fran? De 3 a 5 minutos. Y de ahí lo importante, que si tenemos a alguien en este rol o en atención del paro cardiorrespiratorio, esa persona que únicamente está en la parte del registro nos puede llevar el control de esa medicación, ¿verdad? Cada cuánto se administró la epinefrina, a qué hora se administró, a qué hora corresponde, hasta esa persona, ese profesional de enfermería, si es que está en la parte de informar, ¿verdad?, del registro nada más, se empodera de ese momento, ¿verdad? Se empodera de ese escenario y dice, mira, al líder, al escenario, mira, Frank, ya hace 3 minutos se pasó la última el miligramo de epinefrina intravenoso. Entonces, independientemente si el líder vaya a tomar la decisión de administrar o no, usted se empodera y toma esa decisión y dice, mira, sí, ya se administró esa última dosis, ya terminaron los 2 minutos de compresiones torácicas, por ejemplo. Ese rol, cada persona, yo siempre digo, ese empoderamiento se aplica desde su puesto de trabajo, siempre importante, siempre que es de manera importante, ¿verdad?, desde su puesto, desde donde se encuentre, empoderarse. Y para empoderarnos hay que tener también pues toda esta evidencia, actualizado, conocimiento y bueno, todo lo que ustedes ya saben de la parte de gestión. No vamos a entrar ahorita en detalles en eso, pero vean aquí, por ejemplo, me gusta hablarles porque la AJA dice, bueno, si no está intravenoso, páselo intraóseo. Hemos estado en códigos azules, en paros donde pues el médico está colocando una vía central y ya tenemos el acceso venoso central, genial, ¿verdad? Tenemos una vía de gran calibre, pero ojo, porque vean lo que nos dice, bueno, ya hay evidencia desde hace bastante tiempo, pero igual se los traigo aquí fresquitos, que podemos pasarlo por el tubo endotraqueal. Sí, por tubo endotraqueal podemos pasar la epinefrina, ¿verdad?, en caso de que pues, no logramos establecer una vía intravenosa en nuestro paciente. No tenemos colocada la vía intravenosa en este momento, no se logra, el médico tampoco ha colocado la vía central, no tenemos equipo de línea intraósea, mira, pero ya está entubado. Prioricemos esa epinefrina, pero ¿cuánto? ¿Okay? Vean lo que dice la evidencia científica, de 2 a 2.5 miligramos de epinefrina podemos pasar. Esto equivale a lo que tenemos nosotros, ¿verdad? En 2 ampollas, porque cada ampolla trae 1 miligramo, y lo diluimos en 10 mililitros de solución fisiológica y lo introducimos por acá, por tubo endotraqueal, vía aérea. ¿Qué es lo que pasa? Que esta vía, pues últimamente, bajo el contexto epidemiológico en el que se encontraba, pues todo a nivel pues, internacional, se evitaba, ¿verdad?, para tratar de disminuir la aerosolización, etcétera. Pero quiero, y es importante que sepan que sí se puede pasar. ¿Pero qué, Fran? Mira, porque usted nos está diciendo, sí, yo se los estoy transmitiendo en este momento y con evidencia científica que aquí lo dice, este handbook de enfermería. Amiodarona, otro medicamento que podemos pasar en paro, ¿sí o no? Sí, sí se puede pasar. Amplia evidencia también científica
de la amiodarona. La amiodarona, recordemos que trae 150 miligramos la ampolla, 3 mililitros, pero igual fijémonos siempre en la amiodarona que nosotros tengamos en los diversos centros. Recordemos que interfiere en la salida de corriente de potasio, también lentifica entrada de sodio, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos, podemos hablar aquí de la amiodarona bajo efectos farmacológicos y quiero que vean esta. ¿Cuántos de ustedes ahí, donde están viendo, tienen perritos, tienen mascotas? Vean, por ejemplo, esas mascotas ahí. Ahí se están peleando, ¿verdad? Vean esos dos perritos, o están jugando, ¿verdad? Y llega este grande, ¿verdad? Este que está por aquí, vean, llegó y trató de detener ahí. Bueno, algo tuvo efecto, lo que ladró o algo, pero detuvo el momento tenso que estaban teniendo esos perritos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahorita quiero que traigan ese ejemplo de los perritos acá. Ya ustedes saben interpretar esto que tenemos acá, ¿verdad? Con lo que les he dicho. Y si no, bueno, se los voy a refrescar. Esto es una asistolia donde el corazón está detenido, ¿se acuerda? Y aquí tenemos la fibrilación ventricular, donde aquel ventrículo más bien está vibrando, pero no se está contrayendo. El paciente no responde, no respira, o tiene respiraciones anormales, agónicas, y no tiene pulso, y tenemos ese ritmo, entonces, bueno, ahí tenemos los dos escenarios, ¿verdad? Básicamente lo que les acabo de decir. ¿En cuál de esos dos escenarios puedo pasar a amiodarona? Se les indica en este momento, usted es el profesional de enfermería que está en la parte con el carro de emergencia, viene y se les indica, mira, pasémosle 300 miligramos de amiodarona. ¿En cuáles de esos dos podemos pasarlo? ¿Será en esa sistolia? ¿Será en esa fibrilación ventricular? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, pues resulta que únicamente los podemos pasar la amiodarona en los ritmos desfibrilables, recordemos, en la fibrilación ventricular o en la taquicardia ventricular sin pulso. Si tenemos ese corazón, entonces, como esos perritos, ¿verdad? Esos perritos que se están ahí, ¿verdad? Peleando o jugando, ¿verdad? En este